El protagonista comienza diciendo que tuvo una vida sin gracia, nació en una familia común y vivió días comunes, normalmente los días eran tediosos y él creía que moriría sin que nada especial ocurriera, pero ese no fue el caso. El ojo del protagonista brilla mientras dice que todo cambió. En la pantalla aparece un personaje rubio y él cuenta que encontró un juego llamado Héroes del Destino y fue así como se convirtió en el dueño del mundo, sin embargo ahora en su apartamento está muy feliz. Porque finalmente está solo, no es que le guste o le disguste la escuela, él enciende la PC y dice que con solo estar jugando ya es suficiente para ser feliz, en ese lugar él es el protagonista. Siempre prefirió los juegos single player porque puedes recorrer innumerables rutas y repetirlas innumerables veces, incluso pausar algunos hacks y sobrepasar todos los límites del sistema. Era como si todo el mundo existiera únicamente para un solo jugador, pero con una expresión algo tonta dice que eso era lo que él pensaba, aunque ahora es momento de empezar de nuevo. Él inicia el stream y alguien pregunta si realmente está transmitiendo en vivo en medio de la semana. Todo el chat comienza a burlarse del chico preguntando si es algún tipo de vago que no va a la escuela y solo se queda frente a la PC, hasta que alguien llamado AGJ envía una donación de 10. Aunque era muy poco él se pone feliz porque no tenía nada y estaba completamente quebrado, luego alguien llamado DEA envía 1000 y ahí. Si él se queda totalmente confundido, se aferra al monitor mientras todo el chat quiere saber quién es ese loco, diciendo que están seguros de que pedirá el dinero de vuelta, pero la persona solo le pide que revise su correo electrónico. Al abrir la bandeja había un mensaje del maestro del juego, decía que era un espectador que siempre veía el canal y que además era desarrollador. Había creado un juego tiempo atrás tan difícil que en la beta cerrada nadie logró terminarlo y quería que el chico lo jugara para comprobar esa dificultad y decidir si le gustaba o no. El protagonista se quedó intrigado con eso de que nadie hubiera logrado terminarlo y pensó que si conseguía completarlo incluso a alguien común como él podría convertirse en alguien especial. Una ventana en la PC le pregunta si quiere instalar el juego y él responde que sí de inmediato. Con eso se inicia un juego llamado Héroe del Destino. El mensaje decía que el reino de Rogue fue destruido por el reino de Japo en el año 294, que él nacería como un alma insignificante en ese lugar y se convertiría en un héroe para detener la resurrección del rey demonio y que al ascender al trono de los dioses recibiría cualquier deseo que quisiera. Mientras observa un mar comenta que los gráficos son mucho peores de lo que imaginaba, pero considerando que es un juego desarrollado por una sola persona ese es el límite de lo posible. Entonces escribe su nombre como maestro del juego y aparece un mensaje de bienvenida al continente de Elen. Él se ve en medio de un bosque completamente perdido. El juego parecía común y extraño, ni siquiera tenía tutorial, pero para él eso no era un problema. Entonces nota algo frente a él, era el jefe de la aldea que dice que no es una persona familiar y pregunta qué está haciendo allí. El protagonista lo encuentra extraño porque no había una caja de diálogo sino una caja para escribir, y se pregunta si el NPC realmente podría entender lo que está diciendo. Entonces le escribe al anciano que entregue todo el dinero o matará a todo el pueblo. Se queda nervioso esperando la respuesta y de repente recibe un golpe en la cabeza mientras le preguntan qué tonterías está diciendo. Su personaje cae al suelo y obviamente muere. Él queda confundido preguntándose si realmente estaba logrando hablar con los personajes. El juego le pregunta si quiere intentarlo de nuevo y él dice que obviamente no se rendirá tan fácilmente. El anciano hace la misma pregunta, pero esta vez él responde que necesita comida y bebida y pide ayuda. El viejo se apiada de él y le dice que lo siga. Entran a la casa donde el anciano le entrega una jarra y le dice que beba primero para calmarse. El protagonista agradece y bebe, pero inmediatamente es envenenado y muere sentado en la silla. Entonces se le ocurre una idea y arranca el cable de internet de la PC. Sin internet no habría forma de que el dueño del juego controlara a los NPCs, pero cuando vuelve a hablar con el anciano todo está bugueado y extraño y al segundo siguiente aparece un mensaje diciendo que fue asesinado por decir cosas sin sentido. En ese momento se da cuenta de que quitar el internet no es el secreto para superar el juego. Recuerda que el nombre del desarrollador era DEA pero no sabe si es una sola persona o el nombre del equipo detrás de esto. Ya era la 1:30 de la madrugada y decide guardar la partida porque fue suficiente por un día. Aún así queda impresionado de que exista un juego donde se puede conversar con los NPCs, era casi como si ese mundo de héroes realmente existiera. Ahora estaba claro por qué nadie logró completarlo durante la beta. Cierra los ojos antes de dormir pensando que realmente estaba emocionado. Desde ese día movido por el deseo de ser especial fue absorbido por el juego. Mientras evolucionaba perdía completamente la noción del tiempo y quedaba totalmente inmerso. Así continúa durante 10 años jugando lo mismo. En una oficina alguien llama a Roson, es una compañera de trabajo que dice que ya envió los archivos que él había pedido. El tonto le agradece. Pasa un tiempo y ella lo felicita por haber terminado todo. Él también agradece y la ayuda mientras ella se queda incómoda sin saber qué decir. Entonces ella le pregunta por qué no salen a cenar juntos antes de ir a casa y luego tener otra cena cuando lleguen. Su expresión deja claro lo que ella quiere, pero él se disculpa diciendo que tiene que irse a casa. Ella se queda desconcertada y él dice que tiene algo mucho más importante que hacer y se despide. Ella queda decepcionada por haber sido rechazada otra vez,
pero hoy es el día en que él terminará el juego después de 10 años, la noche pasa y ya es de mañana. Es felicitado por ser el primer humano en entrar al rango de los dioses y ser registrado en el cuadro de honor, está ahí parado feliz por finalmente haberlo logrado, pero su sonrisa cambia. Después de tanto tiempo consiguió lo que siempre quiso para volverse especial, aunque por otro lado su vida era más común que nunca, al menos dentro del juego sentía que había vivido algo completamente diferente. Recuerda personajes como el príncipe negro Gay, Krakow, el cardenal César Ilávaro y la bruja Celestina Yurin, todos llenos de encanto y personalidades únicas. Sus reacciones eran tan parecidas a la vida real que sentía que esas personas existían en algún otro lugar, pero al frotarse los ojos entiende que todo terminó, hasta que escucha un sonido y al mirar la pantalla ve un mensaje que pregunta si quiere comenzar una nueva aventura, un mensaje honesto que advierte que si selecciona si será teleportado al continente de Elen y no podrá regresar hasta que el juego sea completado. Él se pregunta si se trata de algún tipo de etapa secreta, pero con su ratón que parece un bloque de construcción dice que está ansioso por vivir todo eso otra vez y ahora que ha llegado tan lejos no tiene otra opción que seguir adelante. Inmediatamente es transportado al continente de Elen. Una voz extraña le da la bienvenida al maestro del juego. Poco a poco abre los ojos preguntándose por qué le duele tanto el pecho y por qué no puede respirar bien, sin saber en qué habitación está, hasta que alguien a su lado dice que por fin despertó. Es un anciano bigotudo que explica que fue gracias a una poción de autosanación que había reservado. El chico abre más los ojos y el hombre lo llama Kalixama. Confundido le pregunta quién es. El anciano se queda sin saber qué decir. Porque hasta donde recuerda el curandero no dijo que la poción causara amnesia. Al ver su expresión completamente desorientada decide presentarse de nuevo y dice que su nombre es Russell. El protagonista nota que no está hablando japonés pero aún así entiende todo perfectamente. Lo peor de todo es que sigue sintiendo el mismo dolor en el pecho desde que despertó. Russell se disculpa diciendo que fue culpa suya por haberlo apresurado y que ese dolor es un efecto secundario de la poción, pero que pronto desaparecerá. Luego dice que él chico se sentirá mejor y se retira por el momento. La puerta se cierra dejando al protagonista completamente confundido. Pasa un tiempo, la vela se apaga, él vuelve a abrir los ojos y se levanta de la cama. Al mirarse en el espejo confirma lo que pensaba, la sensación de su cuerpo es muy diferente y claramente está en otro cuerpo cuyo dueño no conoce. Recuerda los 30 años que vivió pero ni siquiera sabe cuál es su nombre actual. Mirándose al espejo se pregunta quién es esa persona en este mundo. Entonces aparece el sistema mostrando nombre del jugador Calix Turken, un noble sin profesión, gravemente herido, nivel 8, con fama de 3 estrellas y 14% de aprobación. Además posee habilidades gubernamentales de finanzas, desarrollo y militar. Esa pantalla se parece muchísimo al sistema del juego y ahora lo de haber sido enviado al continente realmente tiene sentido. Está en el escenario principal del juego, el continente de Elen. Se toca el pecho intentando calmarse pero vuelve a sentir algo extraño, se golpea el pecho de nuevo y cae al suelo retorciéndose de dolor. Ese cuerpo está completamente destrozado y aunque no sabe por qué al menos queda claro que esto no es un sueño. Primero tendrá que acostumbrarse a ser llamado Calix Turken. Se sienta en la cama repitiéndose ese nombre una y otra vez. En ese momento la ventana del sistema aparece nuevamente y está seguro de que es algo que solo él puede ver. Ahora tiene 15 años y decide que es él. Momento perfecto para recopilar información, porque si baja la guardia en este mundo será asesinado. Revisa el sistema y ve que pertenece al condado de Check-in. Si el nombre del lugar y su apellido son iguales eso significa que es el heredero directo de la familia, al menos tuvo suerte en eso. Entonces alguien golpea la puerta y él se asusta sin saber cómo reaccionar ni cómo hablaría normalmente Calix. Se repite su nombre en silencio sin decir nada hasta que ve que es una chica del otro lado, que trae un té grande y muy caliente diciendo que es la medicina del joven. Al saber que es una empleada decide actuar con cierta dignidad y le dice que puede entrar. La chica entra pidiendo permiso mientras él la observa atentamente. Ella le ofrece la medicina, pero él se pregunta qué clase de medicina es esa porque no ve ninguna medicina ahí, hasta que se da cuenta de que ella dice que está caliente y que debe probarla. El chico claramente necesita ir al gimnasio porque está desnutrido, entonces le pregunta quién es ella, pero enseguida se da cuenta de que preguntar eso dejaría claro que está un poco loco. La chica se muestra confundida y le pregunta si tiene algún problema, hasta que una ventana del sistema aparece sobre su cabeza y él responde que no. El sistema muestra que su nombre es Lila, tiene 23 años, reputación -3 y una afinidad muy baja, pero entonces él nota algo extraño en el sistema. Ella estaba afiliada al vizconde del territorio de Roxarim, considerando que están en el condado de Chiakim, no entiende por qué eso aparece en su estado. Además había algo aún más raro. Su capacidad de combate era muy alta y demasiado humana para ser una simple sirvienta. Alguien que jugó ese juego sabía que definitivamente esos no eran los atributos de un sirviente común. Lila lo mira fijamente, claramente esperando que beba, pero al mirar el té él ya se decide. Ni loco va a beber algo preparado por alguien que trabaja para otra casa. Entonces Lila le pregunta si está bien y le insiste para que beba el té, pero Calix solo le dice que lo deje ahí y se retire. Sin embargo ella empieza a sonreír de forma brillante y le pide que lo tome ahora mismo. Calix la agarra de la mano con rabia, porque está claro que ella va a forzarlo de alguna manera,
pero en el momento en que la sujeta finge toser y lanza la taza hacia un lado, cuando la copa cae él piensa que eso es suficiente, que al derramarse todo ya no tendría que beberlo, pero Lila salta con una agilidad absurda al estilo hombre araña, atrapa la taza en el aire y hace que todo el líquido vuelva a caer dentro. Al ver ese movimiento digno de Peter Parker él no sabe qué hacer, ella vuelve a acercar la taza con calma mientras él se pregunta qué clase de reflejos son esos. Sería terrible que sus miradas se cruzaran porque ella notaría que fue intencional. Cuando ella se levanta él baja la cabeza y mira hacia otro lado. Entonces ella coloca la taza sobre el escritorio y dice que su medicina está segura, mientras él se hace el distraído en la cama evitando mirarla. Sabía que había veneno ahí y ni loco quería beberlo. Cierra los ojos pensando que debe hacer algo con esta situación. Cuando está a punto de rendirse ella le da un pequeño abrazo y le pregunta si está bien. Calix quiere saber si logró esquivar esto por ahora. Al mirar el sistema intenta entender qué tipo de casa es a la que pertenece Lila. Primero revisa sus propios estados y descubre que es el hijo de la primera esposa, que ya murió, del conde de ese lugar. Se pregunta si tiene medio hermanos de la segunda esposa y descubre que hay uno mayor que él por 16 años, entonces ve en el sistema que el nombre de la nueva esposa termina con el mismo apellido. En ese instante une las piezas y entiende que esa mujer fue enviada por su madrastra. Si Calix, el hijo de la primera esposa, muere, el hijo de esa mujer se convertiría en el conde. Curiosamente el loco está temblando de frío mientras se siente emocionado. Como siempre el juego Héroes del Destino empezaba con una dificultad absurda. Él le dice a Lila que ya se siente mejor y le agradece, pero pregunta cómo está su madrastra. Lila parece sorprendida y dice que la condesa está muy triste porque el joven intentó quitarse la vida y le pide que jamás vuelva a hacer algo así. Ahí Calix entiende por qué ese cuerpo estaba tan destrozado en la cama. Por el dolor en el pecho ese chico había intentado suicidarse. Él dice que no volverá a hacer algo así y Lila responde que la condesa sin duda se alegrará al escuchar eso. Entonces él le agradece y le pide que se retire. Pero la expresión de ella cambia y dice que aún no ha tomado la medicina. En ese momento él se asusta de verdad. Al parecer esa maldita no se irá hasta que él beba. El problema es que ella está ahí para matarlo. Si se niega puede simplemente asesinarlo sin dolor. Aunque conocía ese juego en ese momento solo era un adolescente con un cuerpo frágil. Podría intentar gritar pero si ella lo corta antes de que alguien llegue moriría con seguridad. Al darse vuelta ella deja claro que no tiene escapatoria. Él se da cuenta de que quizá no tenga otra opción que beber. Pero entonces se pregunta algo obvio. ¿Por qué ella lo estaba envenenando en lugar de simplemente apuñalarlo y huir? Si ese era el plan, claramente no podía llamar la atención. Ese veneno era la forma perfecta de hacer parecer que él había intentado suicidarse. Era el mismo veneno que aquel granjero le dio 10 años atrás. Lila dice que si tiene dificultades para beber ella puede ayudarlo, pero hay algo que Calix aprendió jugando ese juego, siempre ocurre lo peor. Así que es mejor estar preparado. Está seguro de que incluso si se niega ella abrirá su boca y se lo hará tragar. El loco está completamente despierto y dice que esto lo tiene muy emocionado. El juego Héroes del Destino realmente no decepcionaba. Lila se lo ofrece una vez más y de repente él toma el veneno y se lo bebe todo. Ella solo observa. Entonces el efecto del veneno finalmente comienza como él esperaba. Ahora la pregunta es cómo va a salir de esta crisis. Porque tiene que haber una persona o un objeto que lo resuelva. Entonces recuerda a Russell diciendo que tenía algunas pociones de autosanación en reserva. Se le ocurre una idea y le dice a Lila que salga y llame a Russell. Ella pregunta por qué y él la reprende preguntándole si tendrá que explicarse ante una sirvienta. La chica queda en shock y va a disculparse, pero él grita ordenándole que se vaya y llame a Russell de inmediato. Calix sabe que la poción que ese hombre usó podría cambiarse por un castillo, aún así no dudó en usarla en él. Como mínimo era alguien que no quería matarlo. En cuanto Lila sale del cuarto él se levanta e intenta vomitar, pero por más que insiste nada sale. El juego no iba a ser tan fácil como esperaba. Pero una cosa era segura, siempre había una respuesta para todo. Comienza a revisar todos los cajones buscando una solución, pero el sistema avisa que sus párpados se están volviendo pesados mientras la conciencia se desvanece. Aún así sigue buscando desesperadamente, hasta que los ojos pesan aún más y cae al suelo. Se pregunta si volverá al inicio del juego o si morirá de verdad, pero entonces ve algo. En medio de las estanterías había una poción. Su expresión cambia al verla, comienza a arrastrarse hasta que finalmente agarra el frasco, pero al abrirlo no era lo que esperaba. Olía horrible y parecía leche podrida, y efectivamente era leche de cabra podrida. Recuerda que en el juego el yogur era el antídoto para ese veneno, pero se pregunta si la leche podrida realmente puede llamarse yogur. El sistema vuelve a avisar que sus ojos pesan y él sabe que después de la tercera alerta solo le queda un minuto de vida. Entonces lleva el líquido a la boca diciéndole a Lila que observe bien. Jura que definitivamente se vengará. Bebe y pierde la conciencia. Tiempo después despierta con Russell preguntándole si está bien. Cuando Calix abre los ojos no sabe si es un déjà vu o si el juego se reinició. Pero Russell no entiende nada de lo que dice y afirma que hay algo mucho más importante. Quiere saber por qué el cuarto está tan desordenado y por qué el chico estaba durmiendo en el suelo. En ese momento Calix entiende que el juego no se reinició y que logró sobrevivir. Pero esa sensación de casi morir es algo que nunca más quiere volver a experimentar. Pase lo que pase va a sobrevivir.
Ahora que eso está decidido necesita revisar los estados de ese hombre. Observa a Russell y la ventana del sistema aparece mostrando que en ese momento él es el conde del lugar porque el anterior murió y aún no se había elegido heredero, aunque sea una posición temporal sigue siendo útil, el hombre parece del tipo militar estricto así que cree que puede confiar en él, al menos fue quien usó aquella poción, entonces lo llama y le dice que quiere contarle algo, tras conversar le cuenta toda la historia de lo que ocurrió, pero Russell responde que no existe ninguna evidencia. Calix descubre que la poción usada es en realidad una práctica común en esa familia, como si él solo hubiera seguido órdenes normales. Russell dice que para él todos los herederos de ese lugar son iguales y que está obligado a servir a ambas familias. Calix entonces pregunta si realmente espera que siga tomando esa medicina hasta morir para que todos se queden con la herencia, pero Russell le pregunta si de verdad perdió la memoria. Debería saber que la familia Chiakim tiene graves problemas financieros y que en realidad es una bendición que la familia de Lila los esté ayudando. Le pregunta si realmente no recuerda eso o si está fingiendo. Calix se da cuenta de que ese hombre no hará nada sin pruebas, al menos supone que la mujer que lo envenenó cree que ya está muerto, entonces le dice a Russell que lo olvide y que está bien, pero le hará un pedido que no es nada difícil. Russell solo observa notando que el chico está actuando de forma diferente. 4 horas después en el castillo de Chiakim alguien salta por los tejados y se detiene sobre una construcción mientras se ajusta el rostro. Observa a varios caballeros y resulta ser Lila, que nota que la seguridad está mucho más reforzada, mira una pared, ve un túnel y en la siguiente escena ya está dentro del castillo. Al acercarse a la habitación nota que no hay guardia, abre la puerta y ve un cuerpo cubierto con una tela. En ese momento está segura de que Calix está muerto, al menos usó una poción especial y debió morir sin sufrimiento. Saca una carta de su bolsillo y la coloca sobre la mesa. Toma el sello del cajón y lo estampa en el papel, con eso solo debía retirarse a salvo, pero de repente alguien aparece por detrás y coloca una espada en su cuello. Ella reconoce la voz de inmediato aunque la persona no dice nada, solo siente miedo de que la hoja atraviese su garganta. Ella dice que espere y grita que ya es demasiado tarde. El Lord Calix ya murió y ahora la familia solo puede pasar a los Grumbime. Era obviamente Russell observando todo. Ella guarda silencio un momento y luego pregunta si ahora él no debería ser solo un noble sirviendo a Chiakim. Pero entonces el chico se levanta y dice que todo fue tal como imaginaba. Lila se asusta. Calix comenta que ese veneno de muerte lenta es realmente estimulante, pero que le resulta muy interesante que una familia noble intente envenenar a otra. Está seguro de que si eso se hiciera público sería un caos. De repente Lila se agacha y aparta la mano de Russell, pero cuando intenta girarse él vuelve a agarrarle el brazo, la hace girar y le da un golpe en las costillas. Calix sabe que la diferencia entre ellos es de 3 niveles y que ella no tiene ninguna oportunidad aún. Así Lila insiste diciendo que no hay evidencia física y que nadie le creerá. Pero Calix responde que cualquiera que intente asesinar a un noble puede ser ejecutado incluso si también es noble, y que la evidencia está claramente sobre la mesa, y cuando se trata de un testigo señala hacia ella diciendo que tiene uno justo enfrente. De repente la expresión de ella cambia y la pobre comienza a desmayarse, cae al suelo y él no tiene idea de qué fue lo que pasó. Russell explica que ella simplemente se desmayó. Calix coloca la mano cerca del cuerpo y ve una extraña orbe de maná. Nuestro chico sabía que eso era conocido como el agujero de maná y comenta que, al parecer, ella no es capaz de usar ninguna técnica de respiración de maná, por lo que probablemente esté al nivel de un soldado de élite con buen entrenamiento. Sin embargo, Russell nota algo extraño. Calix no parecía impresionado con esa información, lo que indicaba que ya lo sabía. Entonces recuerda que el chico había dicho que quería hacer un pedido que no era gran cosa y ahora se pregunta cuánto sabía realmente ese muchacho. Calix dice que por ahora deben encerrarla porque aún hay muchos favores que pedir. Tiempo después la sirvienta está sentada en una silla, con el brazo hinchado como si tuviera una pokebola dentro, y le lanzan una poción. La chica incluso se limpia el rostro. Cuando despierta se da cuenta de que está atada a la silla. Calix comienza a hablar de la poción de la muerte lenta, explicando que causa la muerte entre 3 y 6 horas y que es la opción ideal para quien quiere quitarse la vida, ya que si alguien muriera así todos pensarían que fue por decisión propia. Entonces él le agarra el rostro y le pregunta por qué lo hizo. Ella se hace la tonta fingiendo no saber de qué está hablando, pero Calix dice que está seguro de que ella tenía miedo de morir y que por eso actuó de esa manera, lo que significa que no es lo suficientemente leal como para entregar su vida por la condesa Estela. La chica no responde nada. Entonces Calix le dice a Russell que la haga hablar. Russell le abre la boca y ve algo en la mano de Calix que no reconoce, pero él simplemente se lo mete en la boca. Al instante ella siente un olor extraño, probablemente el mismo de la leche de cabra. Calix ordena que la obliguen a beber de inmediato. Ella grita desesperada en la silla intentando liberarse, pero no es posible. Cuando Russell la suelta ella grita preguntando qué le hicieron beber. Calix responde con calma que solo fue un poco de veneno y le pregunta si conoce algo llamado la marioneta de Sidis. Ella aterrada dice que eso es imposible y que no hay forma de que un noble de una familia como la suya consiga algo así, pero Calix responde que con suficiente dinero se puede hacer lo que uno quiera y, para probarlo, le dice que él
Ingrediente principal de la receta es el rábano blanco. Russell parece impresionado mientras Calix observa atentamente la reacción de ella. Lila insiste una vez más en que no lo cree, pero el protagonista ya está seguro de que ella se está muriendo de miedo, entonces él dice que la dejará libre por hoy para que vaya a informar a su maestro que el asesinato fue un éxito. Lila cuestiona si realmente cree que ella va a obedecer sus órdenes, pero Calix le pregunta si tiene ganas de morir. El veneno de la marioneta de Sidis tiene más de 3000 antídotos diferentes dependiendo de la fórmula y el correcto para el que ella bebió está guardado en su cabeza, así que sería mejor que dejara de quejarse y entendiera que, si no quiere morir de una forma idiota, debe hacer exactamente lo que él le dice. La chica está jadeando, pero Calix exige una respuesta. Después de dudar un segundo ella grita que está bien y que solo la desaten. Sin embargo Calix dice que está siendo demasiado grosera con la persona que va a salvarle la vida. Ella casi llorando, con la silla temblando, suplica que la liberen. Russell encuentra extraño que de repente ella haya aceptado y esté implorando por piedad. Calix ya sabe que es la leche de cabra podrida causándole estragos en el estómago. Ella le pide a Russell que la suelte, pero él duda preguntando si ya olvidaron que ella intentó matarlo. Calix responde que ella es una testigo muy valiosa y que deben tratarla con un mínimo de dignidad. Russell no entiende bien de qué está hablando mientras ella continúa suplicando, casi llorando y a punto de explotar. Tras un tiempo ella anuncia que se va para informar que el asesinato fue un éxito y sale del cuarto. Ahora Calix sabe que tendrá que lidiar con otra persona, alguien capaz de controlar a todos los caballeros, y ese hombre está justo a su lado. Russell pregunta cómo consiguió todo ese conocimiento. Calix iba a decir que lo aprendió en libros, pero sabe que él no lo creería, y Russell advierte que explicar ese tipo de cosas en libros sería prácticamente una sentencia de muerte. Calix no sabe qué decir, no le creerá ni siquiera si afirma que viene de otro mundo. Entonces le pregunta a Russell si recuerda la daga que él se clavó en el propio pecho. Russell dice que sí, pero pregunta por qué está hablando de eso. Calix explica que esa daga es una herencia que recibió de su madre, de la cual se dice que posee poderes misteriosos, y que parece que obtuvo ese conocimiento gracias a ella. Russell no parece convencido y dice que sí. Realmente fuera un objeto tan raro todos lo conocerían. Calix piensa un poco más y le pregunta si alguna vez oyó hablar de la daga de Claire. Russell parece reconocer el nombre y pregunta si la daga de la antigua señora realmente era esa, porque si se trataba de ese tesoro se podría explicar todo ese vasto conocimiento. Aunque agrega que hay un problema y pregunta si alguien más sabe de esto, Calix responde que no, que él es el primero. Entonces le pregunta qué piensa de la historia de Lila, sobre cómo todos los movimientos del padre de Calix fueron filtrados, ya que un caballero que estaba a punto de ascender de rango no debería haber muerto por el ataque de un monstruo. Sería ridículo creer una historia así. Russell entiende de inmediato que el joven quiere su ayuda, pero no quería involucrarse en disputas por títulos. Sin embargo, si la muerte del conde realmente fue premeditada, todo cambiaría. Aún así, sosteniendo su espada, piensa que como soldado no debería involucrarse en política porque ese siempre fue su principio. Cuando está a punto de decirlo, Calix grita preguntando por qué su padre tuvo que morir. Todo lo que quiere saber es por qué lo asesinaron y quién fue la persona detrás de todo eso, claramente para poder empezar a planear su venganza, y le pregunta a Russell si él también no siente lo mismo. Sea quien sea, ya saben que fue alguien que se benefició con su muerte, pero no pueden rendirse solo porque la situación parezca difícil. Calix se detiene por un momento y pregunta si realmente es correcto que un caballero sirva a una familia que planeó un asesinato. Russell se queda en silencio por un instante, luego se arrodilla y jura lealtad. Calix se siente feliz, pero Russell dice que hay una condición. Al hacer eso estaría abandonando creencias de 50 años de no involucrarse jamás en política, pero Calix solo está feliz de recibir a alguien tan poderoso como aliado, especialmente considerando que está involucrado en la venganza que desea llevar a cabo. Le dice que se levante porque no necesita jurar lealtad ante alguien que ni siquiera tiene un título aún, pero Russell responde que no se preocupe y que se asegurará de que el chico crezca fuerte. Calix decide cambiar de tema rápidamente antes de que ese hombre empiece a entrenarlo, y dice que ahora que saben del envenenamiento que la condesa intentó, todo va por buen camino. Esto es apenas el comienzo de su venganza. Russell pregunta cómo puede ayudar. Calix va a responder, pero la escena cambia a un gran grupo de personas reunidas alrededor de una mesa extremadamente larga. Un hombre con abanico dice que todos están reunidos allí. Otros se preguntan por qué la condesa está sentada en el trono. Algunos comentan que deben saber lo que ocurrió ayer con el príncipe Calix, que intentó quitarse la vida con el veneno conocido como muerte lenta. Uno de los ancianos dice que esa es la elección común para quien desea suicidarse y que si ya consumió ese veneno la muerte es inevitable. Todos saben que con su muerte la facción que él representaba se volvió insignificante. La condesa está completamente animada con el final de Calix. Ahora es seguro que Grumbini asumirá el asiento del conde. Esa es exactamente la pregunta que todos se hacen en la sala. Algunos sugieren que la condesa dé las órdenes de forma temporal. Mientras tanto, en una sala contigua un joven se prepara diciendo que todo se está poniendo muy interesante. Llama a Russell, quien dice que lo seguirá hasta el final. Calix aparece completamente armado, listo para la guerra. Por lo visto Grumbine debe ser ese chico gordo, el hijo de esa mujer.
Todos tienen una sonrisa en el rostro hasta que alguien patea la puerta, y quien entra es Calix con Russell justo detrás. La condesa queda completamente confundida sin entender por qué él está vivo. Todos en la sala comienzan a hacerse la misma pregunta. Calix se adelanta, se dirige a la condesa y le dice que el trono en el que está sentada no le pertenece. Ella disimula diciendo que él se ve muy enérgico y pregunta cómo se siente. Calix sonríe y dice que bebió ese veneno, pero que por suerte sobrevivió, y le advierte que ella se apresuró demasiado. La condesa le pide que se calme y que no haga acusaciones sin sentido, porque aunque él nunca la haya reconocido como madre, llamarla asesina es algo imperdonable. Ella grita diciendo que en el gran salón uno debe ser responsable por sus palabras, pero Calix responde que es impresionante que ella se mantenga tan deshonesta incluso después de haber sido expuesta. La duquesa no entiende de qué está hablando y pregunta qué es lo que él planea. Él dice que por ahora ese es solo el siguiente paso. De repente aplaude y alguien entra. Lila comienza a aparecer y Calix dice que la testigo tiene algo que decir. Los demás en la sala no tienen idea de quién es esa mujer, mientras que la duquesa ya sabe que si es quien piensa está completamente acabada. Lila se arrodilla y Calix le pregunta su nombre. Ella abre lentamente los ojos, mira al gran salón y dice que se llama Lila. Ahora la duquesa no sabe qué hacer ni por qué esa chica está allí. Lila se presenta como una agente de operaciones especiales en las sombras de la familia Roxarim. Explica que los miembros de esa unidad son huérfanos entrenados en campos de guerra y que los niños que sobrevivían eran seleccionados y enviados a otros lugares con identidades falsas. Calix le pregunta si ella estaba trabajando infiltrada en el castillo y ella responde que sí, que fingía ser una empleada contratada por Estela. Calix entonces pregunta si ella conocía su verdadera identidad y Lila responde que sí, que lo sabía. La duquesa grita diciendo que todo eso es una conspiración y que no tiene sentido. Otros en la sala dicen que Lila trabajó allí durante 5 años, preguntándose cómo podría ser una espía. Muchos comienzan a protestar afirmando que la familia de Calix está tramando algo, mientras otros cuestionan que no habría razón para que Lila confesara algo así. El anciano se da cuenta de que la situación es grave y le grita a Russell preguntando por qué permanece en silencio y si de verdad va a creer las palabras de una simple sirvienta. Russell responde que ella no es una sirvienta, sino una criminal atrapada en el acto, que fue obligada a admitir que era una espía de la familia Roxarim, y que si todo esto es una conspiración o no deberá decidirse después de escuchar el testimonio. El anciano no sabe qué responder, hasta que otro hombre le dice al tesorero que deje de meterse y permita que la mujer hable, pero este, enfurecido, pregunta qué fue lo que dijo, hasta que alguien grita ordenando que todos guarden silencio. El anciano se da cuenta de que la condesa está furiosa y entonces alguien le pregunta a Lila cuál fue la misión que recibió cuando estaba trabajando para los Cocharim. Ella responde que debía recolectar información, y Calix pregunta qué tipo de información, a lo que ella explica que primero debía registrar todos los ingresos y gastos de ese territorio, además de anotar todas las fechas de viaje y los destinos a los que se dirigía el antiguo conde, así como vigilar constantemente los movimientos de aliados políticos y de todos los vasallos que ofrecían apoyo al conde. Entonces Calix se acerca y le pregunta cuál fue la misión más reciente que recibió, y ella revela que consistía en darle el veneno de la muerte lenta al príncipe Calix y, tras su muerte, entrar en la habitación para colocar una nota de suicidio falsa y hacer creer que él se había quitado la vida. El joven, con una frialdad absoluta, pregunta cuál fue el resultado de esa misión, y ella responde que logró envenenarlo con éxito, pero que cuando entró para colocar la carta fue capturada por el conde. La duquesa entonces grita ordenando que arresten a esa mujer. Todos se abalanzan sobre Lila mientras ella intenta levantarse y pregunta dónde están las pruebas de todo eso. Calix, con una calma casi elegante, llama a Russell, quien responde que entendido, y entonces presenta la nota de suicidio falsa, explicando que estaba en la habitación de Calix cuando ella entró para intentar colocarla. Luego muestra un pergamino de la memoria de la tierra, recordando que todos allí deberían saber que esa magia es capaz de revelar las intenciones maliciosas de las personas, y que con ese pergamino en mano se podría descubrir quién fue realmente quien ordenó a Lila cometer ese acto. El anciano entiende que si esa evidencia sale a la luz todo habrá terminado para ellos, y que tendrían que detener esto incluso si debían silenciar a todos, pero Calix mira de reojo sabiendo que intentarían algo así, extiende los brazos y ordena que entren. Todos escuchan pasos y de repente un ejército entra en la sala. Varios caballeros irrumpen en la reunión y se colocan detrás de cada noble. Ahora ya no hay forma de impedir que la verdad salga a la luz. El anciano le pregunta a Russell cuál es el significado de todo esto y él responde que ya revisó lo que revela el pergamino y que el resultado fue impactante, por lo que para evitar el caos y el desorden la única opción fue convocar a los caballeros. Algunos continúan protestando diciendo que es incorrecto traer soldados al gran salón sagrado, mientras Grumbel, con expresión estúpida, permanece en silencio. La duquesa ya sabe que si los caballeros están allí significa que la prueba que será presentada es irrefutable y que en ese momento no hay nada que pueda hacer. Entonces Calix le pregunta a Russell cuál es el castigo para un noble que intenta asesinar a un miembro de su propia familia, y Russell responde que es la muerte por ahorcamiento. La duquesa se
Aferra a su hijo Grumbine y grita que él no tuvo nada que ver con eso, dice que aunque no tengan lazos de sangre ella sigue siendo su madre y le suplica a Calix que le crea, pero Calix simplemente mira a Lila, sonríe y le pregunta si eso es cierto, y Lila responde que cuando recibió la misión de la condesa el príncipe Grumbine también estaba presente. Calix sonríe mientras la mujer entra en pánico, llorando y gritando que todo es mentira, pero él declara que no le importa si es verdad o mentira, porque de todos modos planea acabar con ambos, ya que ella fue la culpable de intentar asesinarlo en primer lugar, y por eso los verdaderos cobardes son ellos. Mirándola mientras llora dice que ahora que la casa del zorro ha llegado a su clímax todo brilla de forma elegante y cruel, mientras ella queda con la mandíbula caída sobre la mesa, de pronto alguien golpea la mesa y lo llama. Calix mira y es el llamado rey del McDonald's, la duquesa grita el nombre de Grumbine y Calix gira la cabeza. Para ver que el muchacho se acerca, pone la mano sobre su rodilla y se inclina torpemente ante él, dejando a todos los presentes completamente conmocionados, mientras Grumbine permanece con la cabeza baja. Los otros nobles le gritan que se levante y preguntan qué está ocurriendo, pero Grumbine llama a Calix y dice que acepta cualquier castigo, rogando únicamente que perdonen a su madre. La duquesa queda desconcertada y le grita que vuelva a su asiento, mientras los nobles piensan que todo ha ido demasiado lejos, pero es evidente que Grumbine ha cruzado el límite intentando salvarla. Calix se da cuenta de que si ordena ejecutar a ambos ahora se convertiría en el villano, y se pregunta si ese fue el plan de Grumbine desde el principio. Aún enfurecido coloca la mano sobre el chico y le dice que está bien, que si realmente se preocupa tanto por su madre no tiene otra opción. El joven se llena de esperanza y pregunta qué quiere decir con eso, y Calix explica que si él admite su culpa reducirá el castigo de ella, bastará con que confiese su participación para que pida que la pena de muerte de su madre sea reducida, pero le advierte que debe entender lo que eso implica. Grumbine queda en silencio sin saber qué decir mientras la duquesa continúa gritando que no haga nada innecesario y exige que Calix deje de amenazar a su hijo mayor, aunque otros nobles señalan que todo es culpa de ella por planear el asesinato de Calix, mientras otro noble no logra comprender cómo todo salió tan mal. Calix ya está cansado de todo y llama a Russell ordenándole que los arresten. Los caballeros responden afirmativamente y se acercan a la duquesa, quien grita preguntando si saben quién es ella, mientras Grumbine solo puede ver a su madre siendo reducida. Frunce el ceño y Calix le pregunta si él asumirá la culpa del envenenamiento. El joven, aunque gordito, demuestra valor y dice que sí, que la asume, algo que Calix ya esperaba porque era su mejor opción en esa situación, impresionado por lo bien que Grumbine calculó todo. Calix declara que ya que decidió admitir el crimen el pergamino que mancharía para siempre la memoria de esa familia permanecerá en secreto y, como confesó antes de que los registros fueran revelados, la sentencia será reducida, pero como prueba de que nunca volverá a usar el mal deberá sellar su propia maná, algo que Grumbine no había previsto. En ese reino la sociedad está dividida en clases y solo quienes usan maná pueden fortalecerse y convertirse en caballeros, por lo que sellar la maná equivale a una sentencia social. Grumbine entra en pánico mirando a su madre caída, sabiendo que si no aceptaba a ella sería expuesta y ejecutada, algo que no podía permitir. Aunque ella grita que no lo haga sabiendo que el sellado de maná es una condena para un noble, él respira hondo, se levanta y dice que cumplirá la promesa. Russell garantiza que así será y le entrega un pergamino. Grumbine lo muerde, coloca la mano en su propio pecho y un círculo dorado aparece en su abdomen. La duquesa grita desesperada porque ni siquiera un gran maestro podría restaurar algo así y todo su futuro estaba en juego, pero él rasga el pergamino y la maná comienza a acumularse hasta que poco a poco disminuye y desaparece, confirmando que su maná fue sellada. Mientras su madre llora desconsolada, Grumbine sonríe aliviado sabiendo que al menos así aún puede ayudarla. Aunque ella declara que todo ha terminado y se muestra decepcionada con su hijo por ser demasiado inocente, él intenta consolarla, diciendo que no esté triste y confiesa que siempre quiso ser artista, pero ella sigue gritando el nombre de Calix hasta que rompe una cadena y jura maldecir a todas las generaciones de su familia. Aunque Calix permanece calmado sabiendo que ya no puede hacer nada, pues su límite ahora será similar al de Lila, Grumbine acaricia a su madre preguntándole si está bien, y Calix se siente culpable por arruinar el futuro de un joven tan temprano, pero se recuerda a sí mismo que esto es solo un personaje de un juego y no debe sentir lástima. Russell lo observa confundido mientras Calix comprende que ya no hay marcha atrás, ordena a Russell continuar con el resto de los asuntos y se anuncia que Lady Stella y el príncipe Grumbine quedarán aislados sin contacto externo, siendo llevados fuera de la sala. Luego Calix se acerca al tesorero acusándolo de haber filtrado documentos importantes, ordenando su destitución, arresto e investigación. El anciano intenta excusarse insultando a los soldados y recibe un golpe en el estómago, mientras Calix se siente incómodo por todo lo que causó pero satisfecho porque las cosas avanzan a su favor. Los demás nobles tiemblan temiendo ser los siguientes, pero entienden que Russell lo respalda y que todos los caballeros están alineados con el príncipe, dejando claro que la disputa por la sucesión ya terminó. Calix llama al jefe de seguridad y Russell lo suspende de todas sus funciones. El hombre acepta resignado mientras el resto teme, hasta que un hombre llamado Garrote pide disculpas y solicita ser
Destituido por haber fallado, pero Calix sabe que es alguien de confianza de Russell y su renuncia es rechazada, se presentan documentos con los oficiales involucrados y Garrote queda a cargo de removerlos. Calix ordena que solo 4 oficiales de finanzas no sean investigados, Garrote sugiere clemencia para faltas menores para no afectar las operaciones, pero Calix responde que perdonar sería visto como debilidad y que ya tomó su decisión. Garrote entiende que el príncipe no cambiará de opinión y se sorprende por su determinación. Ahora que Russell y Garrote, 2 de los hombres más fuertes y sabios, están de su lado, Calix sonríe sabiendo que el condado casi está en sus manos. Entonces un brillo aparece, abre el sistema y dice que es hora de usar aún más de sus talentos. El anciano se da cuenta de que la condesa está furiosa, entonces alguien le pregunta a Lila cuál fue la misión que recibió cuando estaba trabajando para los Kocharim. Ella dice que era para recolectar información, y Calix pregunta qué tipo de información. Lila responde que primero debía reunir datos sobre todos los ingresos y gastos de ese territorio, también sobre todas las fechas de viaje y los destinos a los que el antiguo conde se dirigía, además de tener que vigilar siempre los movimientos de aliados políticos y de todos los vasallos que ofrecían apoyo al conde. Calix entonces se acerca y le pregunta cuál fue la misión más reciente que recibió, y ella revela que fue darle el veneno de la muerte lenta al príncipe Calix y, después de su muerte, entrar en la habitación y colocar una nota de suicidio falsa para fingir que él se quitó la vida. El chico, de forma fría, pregunta cuál fue el resultado de eso, y ella dice que logró envenenarlo con éxito, pero cuando entró para colocarla carta fue atrapada por el conde. La duquesa grita ordenando que arresten a esa mujer. Todos la sujetan mientras intenta levantarse preguntando dónde está la evidencia de todo eso. Calix llama a Russell. Russell responde que entendido, y entonces muestra la nota de suicidio falsa, diciendo que él estaba en la habitación de Calix cuando ella entró para intentar plantarla. Luego muestra un pergamino de la memoria de la tierra, y todos allí deberían saber que esa magia es capaz de revelar las malas intenciones de las personas. Con ese pergamino en mano podrían descubrir quién ordenó a Lila hacer eso. El anciano entiende que si esa evidencia se filtra se acabó para todos ellos, y tendrían que detener esto, incluso si tuvieran que silenciar a todo el mundo. Pero Calix mira de reojo y ya sabe que intentarán algo así, extiende los brazos y dice que entren. Todos oyen pasos y de repente un ejército entra en la sala. Varios caballeros irrumpen en la reunión y se colocan detrás de cada noble. Ahora ya no había forma de impedir que la verdad saliera a la luz. El anciano le pregunta a Russell qué significa eso, y Russell responde que ya revisó lo que revela el pergamino y el resultado fue impactante. Para evitar el desorden y el caos la única opción fue invocar a los caballeros. La gente sigue protestando diciendo que está mal traer soldados al gran salón sagrado, mientras Grumbel está allí con cara de tonto. La duquesa ya sabe que si los caballeros están allí significa que la prueba que presentarán es innegable. En este momento no hay nada que ella pueda hacer. Calix entonces le pregunta a Russell cuál es el castigo para un noble que intenta matar a alguien de su propia familia. Russell responde que es la muerte por ahorcamiento. La duquesa agarra a su hijo, el Comelibres, y dice que él no tuvo nada que ver con esto. Le dice a Calix que aunque no tengan relación de sangre ella sigue siendo su madre y le ruega que le crea, pero Calix solo mira a Lila, sonríe y pregunta si eso es cierto. Lila responde que cuando recibió la misión de la condesa el príncipe Grumbine también estaba presente. Calix sonríe y la mujer se desespera, gritando y llorando diciendo que todo eso es mentira. Calix revela que no le importa si es mentira o no, porque de todos modos quiere acabar con los dos. Ella es culpable de intentar asesinarlo en primer lugar, así que los verdaderos cobardes son ellos. Mirándola llorar él dice que ahora, cuando la casa del zorro llega al clímax, todo se ve brillante y estilizado. Mientras ella queda con la mandíbula apoyada en la mesa, de repente alguien golpea la mesa y lo llama. Calix mira y es el llamado rey del McDonald's. La duquesa grita por Grumbine y Calix mira a un lado y ve que el chico está a su lado, entonces pone una mano en la rodilla y se inclina ante el joven. Todos en la sala se quedan en shock. Mientras Grumbine está allí mirando el suelo, los otros nobles le dicen que se levante y preguntan qué está pasando, pero Grumbine llama a Calix y dice que acepta cualquier castigo, pero que lo único que quiere es que perdonen a su madre. La madre queda confundida y comienza a gritar pidiéndole que vuelva a su asiento. Los nobles piensan que las cosas se están yendo demasiado lejos, pero era real que Grumbine había pasado el límite para intentar salvar a su madre. Calix se da cuenta de que si manda matar a los dos ahora él se convertiría en el villano, y se pregunta si ese era el plan de Grumbine desde el comienzo. Aunque esté furioso pone la mano en él chico y dice que está bien. Si de verdad le importa tanto su madre no tiene elección. El gordito se pone feliz y pregunta qué quiere decir con eso. Calix dice que si él admite la culpa va a reducir el castigo de ella. Solo tiene que confesar que participó y él pediría reducir la pena de muerte de su madre, pero será mejor que recuerde lo que eso significa. Grumbine se queda sin saber qué decir. La duquesa sigue gritando y le dice que no haga nada innecesario, y le ordena a Calix que deje de
amenazar al hermano mayor, pero otros nobles dicen que la culpa es de ella por planear matar a Calix, mientras el otro tonto no entiende cómo todo salió tan mal. Calix ya está cansado de todo esto, llama a Russell y le dice que arresten a esa gente. Los caballeros responden que sí y se acercan a la duquesa. Ella les grita que se detengan preguntando si saben quién es, mientras Grumbine solo puede ver a su madre siendo sujetada. Frunce el ceño y Calix le pregunta si él va a asumir o no la culpa del envenenamiento. El chico, aunque gordito, es valiente y dice que la asume. Calix ya lo esperaba porque en esa situación es la mejor opción que él tiene. Se impresiona de que Grumbine realmente calculó todo. Entonces dice que ya que decidió admitir el crimen, el pergamino que mancharía toda la memoria de esa familia quedará en secreto, y como asumió el crimen antes de que los archivos fueran revelados, la sentencia será reducida, y como prueba de que nunca usará más ningún mal, el criminal debe sellar su propia maná, pero eso es algo que Grumbine no imaginaba. En ese reino la sociedad está dividida por clases, o eres un noble, un caballero, una persona común o un esclavo, y la única forma de convertirse en caballero es usando la maná para fortalecer el cuerpo. En una sociedad así, tener la maná sellada es una especie de sentencia social. El gordito se gira desesperado queriendo llamar a su madre, la ve en el suelo y se pregunta qué hará si no acepta sellar su propia maná. Si no acepta, su madre será expuesta, eso significaría que ella sería ahorcada y él no lo aceptaría. Pero la madre sigue gritando pidiéndole que no lo haga. Ella no puede hablar bien, pero sabe que el sellado de maná es como una sentencia de muerte para un noble. Grumbine respira hondo, se levanta y dice que será mejor que mantengan la promesa. Russell dice que eso está garantizado. Entonces le entrega un pergamino a Grumbine, él lo muerde con la boca y pone la mano en su propio pecho. Con eso un círculo dorado aparece en su vientre. La duquesa está desesperada para que no haga eso. Ni siquiera un gran maestro podría restaurar algo así. Todo su futuro estaba en juego, pero él rasga el pergamino sobre su pecho. La maná continúa acumulándose hasta que de repente empieza a disminuir y desaparecer. Con eso todos en la sala saben que su maná fue sellada. Mientras su madre llora sin parar, Grumbine está feliz. Al menos así todavía puede ayudar a su madre, mientras ella caída dice que ahora todo terminó. Está decepcionada con su hijo, que aunque era biológico sigue siendo inexperto e inocente. El chico se gira hacia su madre y le dice que no esté triste. La verdad es que él siempre quiso convertirse en artista, pero la madre sigue apretando los dientes mientras grita el nombre de Calix. De repente ella logra romper la cadena y dice que jura maldecir a todas las generaciones de su familia, pero Calix se mantiene calmado. Él sabe que ahora no hay nada que esa mujer pueda hacer, ya que su límite será más o menos la fuerza de Lila. El gordito acaricia a su madre preguntando si está bien, y Calix se siente mal por destruir el futuro de un chico tan joven, pero recuerda que es solo un personaje del juego y que no puede sentir lástima. Russell lo mira confundido. Calix parece notar algo. Ahora que llegaron tan lejos no hay forma de volver atrás. Entonces le dice a Russell que continúe con el resto de asuntos. Anuncian que Lady Stella y el príncipe Grumbine ya no podrán tener contacto externo. Quedarán confinados sin poder comunicarse con el mundo. Madre e hijo son llevados por la puerta. Calix observa, luego se acerca al tesorero y dice que él es sospechoso de filtrar documentos importantes, por eso perderá el puesto, será arrestado e investigado. El anciano intenta excusarse diciendo que es diferente, insulta al soldado y recibe un golpe en el estómago. Calix queda algo incómodo por haber causado todo eso, pero al menos las cosas le estaban saliendo bien. El resto de la gente tiembla de miedo de recibir castigo, observando a Calix, pero notan algo. Russell lo está apoyando y eso significa que todos los caballeros están alineados con el príncipe Calix. De cierta forma la disputa por la sucesión ya había acabado. El hecho de que Russell se quedara del lado del chico fue una advertencia directa, una advertencia del propio príncipe hacia ellos. Calix llama al jefe de seguridad, que está nervioso. Russell se acerca y le dice que queda suspendido de todas las tareas que estaba haciendo. El hombre acepta, mientras el resto teme ser el siguiente, hasta que un hombre sentado en una silla al fondo pide disculpas, dice que falló al permitir que todo esto pasara y pide que lo despidan. Pero Calix sabe que ese hombre llamado Garrote es alguien en quien Russell confía. Entonces Russell dice que su renuncia fue negada. Quien quiere trabajar no va a trabajar y quien no quiere trabajar va a trabajar. Y el asunto es contradecir a todo el mundo. Luego traen documentos con todos los oficiales involucrados en ese incidente. Garrote quedará responsable de remover a todas esas personas. De repente Calix camina hacia Garrote y avisa que solo 4 personas de finanzas no serán investigadas, pues necesitarán mucha gente nueva. Pero Garrote dice que sería mejor ser indulgente con los que cometieron faltas pequeñas, porque si sacan a tantos oficiales de una vez tendrán problemas en las operaciones. Calix pregunta si realmente tiene sentido no resolver investigaciones por culpa de las operaciones. Además cree que si perdonan no verán eso como indulgencia sino como debilidad. Garrote insiste diciendo que muchos oficiales solo se alinearon con la persona equivocada, pero Calix lo interrumpe y dice que ya se decidió. Garrote entiende que el príncipe no cambiará de opinión, aunque para él no tiene sentido que ese chico esté tan decidido considerando lo débil que era antes. La gente ya sabe que Russell es de los más fuertes y que Garrote es de los más estudiosos. Y en ese momento ambos estaban al lado del príncipe Calix, mientras el joven solo sonreía.
todo el condado ya casi estaba en sus manos, de repente aparece un brillo. Calix abre el sistema y dice que ya es hora de usar un poco más de sus talentos. El anciano dice que es imposible, que vio la entrada con sus propios ojos y que Gerard usó la orbe mágica para abrir aquella puerta. Entonces Calix le ordena que diga de una vez dónde se encuentra ese supuesto cofre. Guidro responde que está en las tierras altas de Gorda. Nuestro muchacho abre el mapa mientras el viejo explica que estaba vendado y no conoce la ubicación exacta, pero está completamente seguro de que es en esa región. El príncipe se queda pensativo mientras los demás no entienden. ¿Por qué está parado mirando al vacío, observando el mapa y el guardia ya tiene una idea aproximada de dónde podría estar o al menos de la zona que deberá investigar? Lo que necesita ahora es a alguien que conozca bien esa región. Entonces recuerda que Lila dijo que los huérfanos del escuadrón al que ella pertenece fueron entrenados precisamente en Gorda y de inmediato se le ocurre un plan. Llama al guardia y dice que ya se van, mientras Guidro se queda con cara de idiota preguntando a dónde va el príncipe, pero Calix se marcha sin responder mientras el hombre sigue gritando. El guardia cierra la puerta y al observarlo Calix ya sabe que Guidro robó 3000 de oro y que ese guardia seguramente recibió una parte. Cuanto más piensa en eso más furioso se pone, no quiere dejar que ese tipo se vaya sin consecuencias, así que llama al guardia Chua, quien se asusta y pregunta qué ocurre. Calix menciona que Guidro robó 3000 de oro y pregunta si él no sabía nada. El guardia responde que no tenía idea. Convencido de que es imposible que el príncipe sepa que recibió dinero de Guidro, Calix empieza a irse diciendo que escuchó algo de Guidro cuando estaba afuera, que él es una persona generosa pero hay cosas que no puede dejar pasar. El guardia entra en pánico, cae al suelo diciendo que ese maldito cerdo lo delató, pide disculpas desesperado y promete no volver a hacerlo. Pero Calix no responde, el guardia no entiende su silencio hasta que nota que el príncipe ya no está allí, aún. Así le da igual porque ahora solo quiere vengarse de Guidro y sale corriendo. Calix está detrás del pozo con una leve sonrisa cuando siente una presencia acercándose por detrás. Percibe un aura y preferiría no saber de quién es, se gira y pregunta quién es. Por la armadura deduce que se trata de un caballero de la Orden del León Azul y pregunta qué hace allí. El joven se presenta como Kraut Solim y explica que fue enviado por el señor Russell para acompañarlo. Calix responde que entiende y activa el sistema. El hombre tiene 26 años, es un caballero senior de nivel 52, clase S, alguien realmente formidable. Calix queda impresionado y se pregunta por qué no recuerda su nombre en Héroes del Destino, tal vez murió temprano. Pero alguien con un potencial superior a 700 niveles podría estar entre los 100 más fuertes del continente, además posee un potencial militar excepcional, una combinación mortal. Por un momento piensa que quizás sea aquel personaje del juego, el demonio que masacraba enemigos sin piedad conocido como el mensajero de la muerte, aunque descarta la idea porque aquel era delgado y aterrador, mientras que este hombre es musculoso y de rostro alegre. Decide no perder más tiempo en eso. Kraut lo llama preguntando si se encuentra bien porque estaba murmurando su nombre, luego le informa que el mercader llamado Gerard Mirkas vino a visitarlo, el mismo nombre que Guidro había mencionado, la persona a la que el territorio le debe prácticamente todo y el único con acceso al almacén secreto. Ahora sí la situación se vuelve interesante. Calix avanza y le indica a Kraut que lo acompañe. Viendo lo torpe que es confirma que no puede ser el mensajero de la muerte. Tras recorrer los pasillos entran en una sala donde un hombre se presenta con la mano en el pecho como Gerard Mirkas, diciendo que administra una pequeña compañía comercial. Calix responde que ha oído que su empresa es muy respetada y que mercaderes talentosos siempre son bienvenidos. Gerard se inclina agradecido. Calix pregunta por qué un mercader tan exitoso quiere hablar con él cuando todavía no posee autoridad oficial. Gerard ríe y dice que aunque ahora el territorio esté en manos del conde Russell, al final pertenecerá a Calix porque no hay nadie en Chiakim que se oponga a sus decisiones. Calix le pide que no lo sobreestime y dice que solo es uno de los dos herederos. Gerard se ríe diciendo que es demasiado humilde y que aunque no se haya anunciado oficialmente todos saben que la sucesión ya está decidida. Calix comenta que parece estar muy bien informado, algo que no se ha hecho público. Gerard vuelve a reír y se disculpa si lo irritó, afirmando que un mercader competente siempre necesita información, aunque confiesa que esperaba encontrarse con un príncipe ingenuo y tonto, pero la persona frente a él es cínica y afilada con las palabras. Aún así le parece improbable que alguien que ni siquiera ha llegado a los 20 años haya engañado al mundo entero durante una década, aunque admite que en cuanto a belleza los rumores eran ciertos. Sonrojándose y diciendo que el príncipe es exactamente su tipo, Calix percibe una intención desagradable. Se levanta de inmediato y dice que no le gusta perder el tiempo, exigiendo que diga de una vez el motivo de la audiencia o se marchará. Gerard se disculpa apresuradamente porque no puede perder esa reunión. Impresionado por la presencia del príncipe, Calix confundido vuelve a sentarse y le pide que vaya directo al punto. Gerard dice que quiere ayudarlo, pero que vino por la enorme deuda que dejó el último conde. Calix finge ignorancia diciendo que nunca oyó hablar de una deuda tan grande y que el encargado de finanzas está preso por varios crímenes. Gerard ya esperaba esa respuesta y explica que todo comenzó hace 5 años. Sonríe creyendo que verá al joven entrar en pánico, le informa que según un contrato de 3 años el pago puede exigirse en cualquier momento y que en 2 semanas deberá pagar 60.000 de oro.
Kraut se queda atónito mientras Calix permanece completamente calmado. Gerard cree que el príncipe solo está fingiendo serenidad y lo observa con interés. Tras un silencio incómodo, Gerard dice que es una pena, pero el territorio ha caído mucho, ya esperaron más de un año por buena voluntad y nada cambió, ahora que Calix asumirá tendrá que devolver esa cortesía. El príncipe se levanta y le explica que los ingresos anuales del territorio superan los 6.000 de oro y que conseguir un préstamo de 60.000 no sería un problema. Kraut queda confundido y Gerard se levanta satisfecho diciendo que es una excelente noticia y que volverá cuando tenga el dinero. Convencido de que ese territorio ya es prácticamente suyo, se despide pensando que pronto ese noble mimado acabará suplicándole. Calix observa al mercader marcharse mientras Kraut intenta calcular lo que realmente significan 60.000 de oro. Calix le dice que deje de pensar tonterías y se siente. Kraut le pregunta cómo puede estar tan tranquilo. Calix sabe que el tesoro se encuentra en la región de Gorda y que allí el mapa marca ruinas y un tesoro, aunque el continente de Elen no es un lugar donde se pueda caminar libremente, ya que las tierras de Gorda son extremadamente peligrosas y están llenas de criaturas inteligentes como la raza Riscate, por lo que se recomienda evitarlas. Más tarde, fuera del castillo, Kraut pregunta qué planea hacer. Calix piensa que es momento de encontrar a aquella asesina que conoce muy bien esa región. Un guardia los observa con duda preguntándose si ese es el príncipe Calix. Calix lo saluda, elogia su buen trabajo y dice que necesita hablar con la prisionera. Al abrir la habitación la encuentra más ordenada de lo esperado. Alguien comenta que la arregló un poco, y aparece Lila. Calix la elogia con arrogancia diciendo que se ve muy bien. Ella responde que está perfectamente como puede ver. Kraut le advierte que cuide la forma en que se dirige al príncipe, pero ambos se miran fijamente. Lila dice que sabe que él la engañó refiriéndose al falso veneno de la marioneta de Sidis. Calix responde que lo descubrió más rápido de lo que esperaba. Ella se sienta sobre la mesa y pregunta por qué fue a verla. Segura de que la necesita, insinúa que sabe lo que él quiere que haga, pero luego sonríe y dice que ya no necesita obedecerle, aunque si él compartiera con ella un momento íntimo e intenso quizá consideraría comenzar a obedecer de nuevo, siempre y cuando lo hicieran con verdadero deseo. Vaya, este príncipe testarudo nuestro sí que tiene un extraño encanto. El caballero le ordena a la mujer insolente que se calle y entonces Calix le dice que está allí para darle una oportunidad de sobrevivir. Ella exige una explicación mejor y él le responde que en el momento en que sea liberada de ese lugar será asesinada apenas salga. Ella queda confundida y Calix continúa diciendo que debe explicarlo todo. Ella ya debería saber que la familia de Chiakim ahora está completamente enfrentada a la familia Kocharim. Lila dice que eso es obvio considerando que él forzó al único heredero de los Kocharim a sellar su propia maná. Calix responde que ella fue la pieza clave para que eso ocurriera y que debía haber sabido el riesgo que corría. En ese instante ella entiende lo que va a pasar y pregunta si la familia Kocharim intentará matarla por su testimonio. Calix dice que es evidente, ya que la maná de Grumbine no puede ser restaurada y las posibilidades de que los Kocharim conquisten ese territorio han sido completamente destruidas. Ningún noble deja con vida a quienes arruinan sus planes, y mucho menos a personas como ella. Lila ha trabajado mucho tiempo para nobles y ha visto a muchos morir como perros, pero nunca imaginó que eso podría pasarle a ella. Entonces toma un cáliz de la mesa y en ese instante Kraut se prepara. Ella se lanza contra Calix gritando que muera. El príncipe parece sorprendido, pero Kraut interviene de inmediato y con una fuerte patada la lanza contra la pared llamándola asesina sucia y preguntándole cómo se atreve a desafiar así al joven lord. Calix le agradece pero le dice que no humille tanto a la pobre mujer, ya que gracias a ella pudo convertirse en el próximo lord. Luego le explica que normalmente quienes ayudan a otros a despertar a la realidad suelen ser más odiados que aquellos que los empujan a la desesperación, porque para muchos es más fácil vivir en una mentira aunque sea por un momento, pero le sonríe y le dice que considerándolo desesperada que parece por sobrevivir, ella no parece ser ese tipo de persona. Lila grita que no va a morir de ninguna manera y Calix sonríe diciendo que si ese es el caso existe una forma de volverla útil. Si lo ayuda con el trabajo que necesita ella recibirá protección durante ese tiempo y, si tiene familia, él también se encargará de protegerla. Lila malinterpreta eso y pregunta si está amenazando a su familia. Calix se levanta riéndose con una expresión burlona y le dice que no entienda mal, que si quisiera ya la habría matado. Asesinos como ella hay muchos, y ella sabe que es verdad. Para un noble como él no es más que una herramienta. Entonces ella pregunta por qué la quiere a ella y no a otra persona. Debe haber una razón para tomarse tantas molestias en convencerla. Calix responde que la primera razón es que da demasiado trabajo encontrar a alguien más y la segunda es algo que ella le dijo antes. Luego se levanta diciendo que antes de explicarlo le dará un minuto, si no acepta. En ese tiempo será libre de buscar la libertad que tanto desea, aunque ambos saben que esa libertad le costará la vida. Él es su única opción porque al salir será asesinada por la otra familia. Ella no quiere aceptar seguir a ese joven bajito y atractivo, pero no tiene elección y con gran determinación dice que entiende y que, considerando la guerra entre las dos familias, le conviene más ayudar a Calix. Él sonríe y dice que por fin está empezando a pensar correctamente, pero ella pone la mano en la cintura y aclara que no será su subordinada sino que quiere ser contratada como una mercenaria normal y que no aceptará que él le esté dando órdenes como a una sirvienta. Kraut interviene exigiéndole respeto al joven maestro.
ella se disculpa diciendo que solo bromeaba y que ahora que están del mismo lado no hay razón para eso, preguntándole si acaso él es de los que golpean a sus aliados, lo que solo enfurece más a Kraut y ambos empiezan a chocar verbalmente hasta que Calix los interrumpe y le pregunta a Lila por algo que mencionó el otro día, el campo de entrenamiento de la familia Kocharim ubicado en las tierras de Gorda. Ella recuerda haberlo dicho y pregunta qué tiene que ver eso, pero Calix la interrumpe y le pide a Kraut un mapa de toda el área alrededor de ese territorio, ya que el mapa del sistema solo él puede verlo. Kraut dice que en la sala del Consejo Militar hay un mapa gigante y los empuja para que vayan, pero al mirar atrás ve a Calix quieto sonriendo, pregunta si acaso no sabe él camino y Calix responde que sí, pero prefiere que alguien lo proteja al frente, mientras Lila observa confundida sin entender la discusión. Tiempo después llegan a la sala de guerra del castillo. Calix observa todo con atención y Kraut dice que allí se encuentran los mayores secretos militares del continente de Elen. Calix busca las tierras de Gorda en el mapa y pregunta si conocen ese lugar. Kraut responde que es una zona bien conocida donde hay una disputa territorial entre la familia Kocharim y el varón de la familia Arabón por unas minas de cobre de alta calidad. Calix pregunta si el varón Arabón está de su lado y Kraut confirma. Lila pregunta qué tan actualizado está el mapa y comenta que parece un poco antiguo aunque sin cambios importantes. En ese momento ella ya entiende por qué fue llamada. Calix le pregunta si puede orientarse solo con el mapa y ella responde que sí, ya que pasó toda su infancia en esa región, pero pregunta por qué le interesan las tierras de Gorda. Él explica que hay unas ruinas antiguas que pretende explorar. Ella dice que no hay nada así allí. Calix piensa un momento y pregunta si los adultos no les prohibían ir a ciertos lugares. Ella recuerda que sí. Entonces Calix pregunta cuándo la familia Kocharim comenzó a entrenar tropas allí. Ella dice que no entiende la pregunta pero que, siendo del 6º grado, debió ser hace al menos 15 años. Kraut añade que la disputa territorial también comenzó hace 15 años. Lila lo golpea con él codo preguntándole si entiende a dónde quiere llegar Calix. Kraut responde que no y ella se desespera por tener a un idiota al lado. Empiezan a discutir otra vez hasta que Calix los interrumpe diciendo que entrenar un ejército cuesta muchísimo dinero y que no habrían creado tropas sin una razón importante. Lila pregunta cuál es el punto y Kraut finalmente entiende que eso significa que obtuvieron una enorme cantidad de dinero. Calix confirma que hace 15 años la familia Kocharim encontró una nueva fuente de ingresos y la usó para entrenar ejércitos y desplegarlos en distintos territorios, exactamente como ocurrió con Lila. Ella pregunta qué relación tiene eso con las ruinas. Calix explica que las minas de plata suelen encontrarse junto a las de cobre y que algunos minerales de cobre contienen plata. Kraut pregunta si insinúa que los Kocharim están extrayendo plata ilegalmente, lo cual sería un crimen gravísimo. Calix dice que sí y le pide que piense, ya que según la ley todo oro y plata pertenece a la familia real sin importar dónde se encuentre, pero sería ingenuo creer que todos los nobles son justos. Kraut pregunta qué relación tienen las ruinas y Calix responde que sabe qué tipo de ruinas son, perfectas para ocultar ese tipo de secretos, aunque no puede revelar cómo lo sabe. Lila pregunta qué tiene que ver todo eso con ellos porque atacar ese lugar sería imposible ya que su territorio no tiene recursos. Kraut admite frustrado que es cierto y Lila añade que incluso si inician una guerra, cuando la familia real descubra que es plata pura se quedará con todo. Calix responde que no ganan nada informando a otros y que su territorio está al borde del colapso. Ambos quedan confundidos hasta que Calix dice que como ese dinero fue obtenido ilegalmente, incluso si lo roban los Kocharim no podrán denunciarlo a la corona. Esa noche se reúnen fuera del castillo y Russell le dice a Calix que es una locura llevar a alguien tan inexperto como Kraut. Calix responde que, aunque sería más seguro ir con él, un talento joven también debe crecer. Kraut se sonroja por la confianza. Calix añade que sería demasiado arriesgado que ambos abandonaran el territorio ahora. Russell se disculpa y le ordena a Kraut seguir fielmente al joven maestro, aunque este responde de forma poco seria hasta que recibe un golpe en la cabeza. Luego Russell reúne a todos y explica que aunque las heridas del joven maestro aún están recientes, él planeó esta misión por el bien del territorio y deben seguirlo con lealtad. Calix sabe que ningún soldado quiere seguir a alguien débil que intentó suicidarse. Ganarse su lealtad también es su tarea, mientras Lila observa en silencio. Más tarde se acercan a un pozo y descienden por un túnel que conduce fuera del castillo. Caminan por la caverna hasta salir por un antiguo molino de agua abandonado. Afuera Calix se sorprende al ver caballos y suministros preparados. Kraut lo llama Lord pero Calix le ordena que no use ese título fuera del castillo y que de ahora en adelante lo llame joven maestro. Los soldados visten ropas de campesinos aunque no está seguro de que baste para engañar. Pregunta a Kraut si preparó todo y este saca una capa maloliente preguntando si de verdad debe usarla. Calix bromea diciendo que si no quiere puede vestirse de portero y él asumirá el papel de esposo recién casado de Lila. Kraut se niega rotundamente diciendo que no dejará al joven Lord junto a una asesina, provocando miradas incómodas. Calix se enfurece pensando que habló de más y se marcha molesto convencido de que no dijo ninguna mentira.
pero ya que Calix lo pidió, él le extiende la mano, pregunta si Milady puede ir con ellos, pero ella solo le ordena que deje de llamarla así y que se aparte del camino. Calix se da cuenta de que la relación entre los dos no es precisamente buena y entiende que de alguna forma necesita la misma armonía entre ellos que la que existe entre sus subordinados, porque un dúo así sería extremadamente eficaz si tuviera sinergia, pero si continúan enfrentándose el uno al otro la situación solo escalará. Hasta que uno muera o abandone el equipo, resulta extraño como héroes del destino, que se suponía que era solo un juego, se siente tan real en este momento. Además él necesita encontrar una forma de ayudar a Lila a demostrarse ante el resto del grupo, quizá en secreto deba hacer algo por ella. Así que le dice a Kraut que se muevan cuanto antes y se alejen lo máximo posible del castillo antes del amanecer. Kraut reúne a todos y las carretas comienzan a avanzar por el bosque, duermen en el suelo. Atraviesan la foresta, pasan por una pequeña tienda, cruzan una ciudad, atraviesan una barrera, vuelven a dormir en el bosque y, pasado un tiempo, todos se reúnen alrededor de una fogata. Kraut dice que ese fue el último pueblo rural por el que pasarán, entonces Calix ordena que todos se preparen porque el verdadero combate comenzará al día siguiente. Amanece y él avisa que ahora sí empieza el verdadero trabajo, todos ya están con armadura y vuelven a subir a las carretas para continuar el camino, pero la expresión de Kraut cambia cuando informa que algunos exploradores ya están regresando. Uno de ellos dice que más adelante en el bosque hay un grupo de sasquatches. Kraut pregunta cuántos son y le responden que 5, de repente alguien le toca el hombro y al girarse ve a Calix pidiéndole que lo suba a un árbol. El hombre sonríe de forma peculiar, lo toma por la cintura y salta con alegría. Desde lo alto del árbol observan el campamento de los monstruos, a la distancia se ve él refugio lleno de esas bestias cargando esqueletos y queda claro que no será fácil. Calix pregunta cuál es el plan y Kraut responde que probablemente bombardearlos con flechas de fuego, pero Calix se sorprende y pregunta si está loco por sugerir algo así. Lila está cerca escuchándolo todo y Kraut se disculpa explicando que es la forma más segura de preservar la vida de los subordinados. No pueden arriesgarse a algo distinto, pero Calix sabe que nadie en ese mundo conoce a esas criaturas mejor que él, aunque en ese momento no tiene forma de convencer a los soldados. Kraut baja del árbol diciendo que intentará pensar en un plan más cuidadoso mientras Calix reflexiona sobre cómo convencer no solo a Kraut sino a todos los demás. Lila permanece escuchando en silencio. Él observa cómo los soldados discuten el plan y se da cuenta de inmediato de que es pésimo, básicamente quieren lanzarse a matar monos sin más, sabe que si hace una sugerencia y no la siguen correctamente todo empeorará. Mientras observa intentando encontrar una forma de probar su valor ante ellos, Lila se acerca y dice que quiere discutir algo, advierte que el plan fracasará y que todos morirán. Aunque Kraut sobreviva no todos son tan capaces como él. Calix responde que eso ya lo sabe. Ella le pregunta por qué guarda silencio y no dice nada a nadie. Él intenta explicarle que no está callado sino buscando una forma de convencer a los subordinados. Entonces Lila dice que tiene una idea y Calix le pide que la diga. Ella explica que los sasquatches son extremadamente protectores con sus crías, lo que significa que si atacan a las hembras y a los niños los adultos acudirán a protegerlos y la venganza de los monstruos solo comenzará cuando estén 100% seguros de que las crías están a salvo. Calix ya sabía eso y le pregunta cuál es el resto del plan. A ella le resulta extraño que él no reaccione y dice que antes necesita saber algo. El plan consiste solo en pasar sin hacer ruido y no necesariamente matar a las criaturas. Calix responde que sí porque el objetivo está en otro lugar, entonces ella explica que en ese caso hay otro método. En ese momento las criaturas bloquean el camino porque creen que es seguro, pero si atacan a las hembras y a los niños los que están al frente serán atraídos. Calix ya había pensado en eso pero falta un detalle, le pregunta quién será la persona que irá sola a atacar a las criaturas y atraerlas. Grita que eso es básicamente una misión suicida, pero de repente Lila dice que ella lo hará. Él se confunde y ella explica que desde el momento en que sugirió el plan ya pensaba asumir ese papel. Calix pregunta si planea usar cierta hierba, ella se sorprende y pregunta cómo lo sabía. Él dice que es obvio porque de otro modo no aceptaría una misión suicida. Ella comenta que últimamente él ha cambiado mucho. Calix tose y dice que si funciona no es un mal plan. Ella se golpea el pecho y le dice que no se preocupe, pasó gran parte de su infancia allí así que no puede salir mal. Calix le pregunta por qué está llegando tan lejos para ayudarlo y ella responde que si la familia decidió que él muera, entonces ella morirá con él. Calix le advierte que será difícil que gane reconocimiento del resto y le pregunta si está bien con eso. Ella asiente y él dice que está bien, pero antes de que se vaya quiere su ayuda con algo. Ella pregunta que si él señala el horizonte preguntando qué hay allí y si conoce la región. Ella dice que sí, que conoce todo ese lugar. Él señala un punto específico y ella responde que allí hay un campamento de goblins y también una zona de caza de los sasquatches. Calix le agradece diciendo que siempre puede contar con ella. En realidad hace eso para que se sienta útil y más tranquila, y ella responde que está feliz de poder ayudar. Siguen conversando mientras Kraut los observa a la distancia, ve cómo charlan, como ella se ríe sonrojada y como Calix también se pone rojo. De repente ella acerca la mano a su rostro y Calix se sobresalta pensando que va a atacarlo otra vez. Cierra los ojos, los abre y se da cuenta de que solo le estaba quitando una hoja del cabello. Se pone aún más rojo sin entender por qué reacciona así.
probablemente por haber sido un otaku aislado toda su vida. En ese momento aparece Cloud preguntando qué está pasando y Calix le dice que se largue, que no es nada. Luego le ordena preparar el equipo de Lila y que no pregunte nada cuando ella desaparezca porque tiene una misión. Cloud quiere saber de qué se trata. Porque no confía en ella, pero Calix le dice que confíe en él, que él confía en Lila y que están juntos. El caballero no quiere aceptar pero dice que solo esta vez lo hará. Entonces Lila deja caer algo al suelo y dice que no se preocupen, que ya tiene su propio equipo. Todos la miran sonrojados porque esa asesina es realmente peligrosa incluso solo caminando así. Calix está a punto de explotar mientras Cloud pregunta qué es eso. Ella se coloca sus manoplas y sus botas y es evidente que en la parte inferior de su armadura falta bastante protección, especialmente en la zona de los glúteos. Los caballeros no dejan de mirar, luego ella saca algo y empieza a esparcirlo. Es la hierba que servirá para distraer a los sasquatches. Apesta horriblemente y Cloud se tapa la nariz, mientras Lila no se preocupa ni por la ropa ni por las miradas ni por el olor. Lo único que le importa es completar la misión. Calix le pregunta si pueden comenzar el plan y ella responde que sí. Él sugiere que lleve algunos soldados, pero ella asegura que no la obedecerán, así que es mejor no hacerlo. Calix responde que si es así entonces está libre. Ella salta con gracia de rama en rama y Cloud ordena al ejército avanzar. Los soldados se adentran en el bosque y Cloud dice que acabarán con esto en un solo ataque. Todos se preparan, pero Calix sigue inquieto. Uno de los sasquatches detecta algo y al girarse ve a Cloud saltando hacia él. Logra asestar el primer corte pero es demasiado superficial. Calix se pregunta por qué cortó cuando debía haber perforado. De inmediato Cloud queda cubierto por la sombra del Sasquatch que le descarga una lluvia de golpes, sale volando y aún así sonríe diciendo que esta pelea es mucho más emocionante que en el PC. De repente el monstruo golpea su pecho y todos se confunden al escuchar múltiples pisadas acercándose. Calix piensa que quizá habría sido mejor quemar todo el bosque. Cloud carga con entusiasmo llamando a la Legión de León Azul. Calix les grita que esperen y no lo dejen solo. Dos soldados llamados Albu y Thomas se colocan delante protegiéndolo. El ejército comienza a luchar contra los monos. Cloud concentra energía en su espada y salta lanzando un ataque devastador que explota como un rayo y envuelve el bosque entero. Cuando el humo se disipa Cloud está exhausto pero ha derribado al primer Sasquatch. Orgulloso se da la vuelta mientras Calix se pregunta por qué se está divirtiendo tanto. Entonces se sobresalta al ver a otro Sasquatch golpeando a los caballeros. Una espada cae al suelo y un soldado intenta recuperarla, pero el monstruo pisa su espalda. Cloud aparece de inmediato y le da una patada en la boca al Sasquatch, ordenándole que tome la espada. El soldado le agradece por salvarle la vida. La batalla continúa pero Calix se da cuenta de que será muy difícil matarlos uno por uno. Los soldados están en grave peligro. Cloud logra cortar otro brazo y el monstruo grita, pero él está solo y empieza a agotarse. Además incluso los Sasquatches más viejos son más fuertes de lo que esperaba. Decide inmovilizar a algunos deslizándose y cortando los talones. Otro cae al suelo y los soldados se animan al ver que pueden ganar, pero Cloud nota que algo no encaja. Habían visto 8 y falta 1, entonces escucha un ruido. A su lado aparece un gigantesco Sasquatch albino corriendo directamente hacia el príncipe. Calix no tiene forma de reaccionar. Cloud corre desesperado pero Albu se interpone gritando que el príncipe se quede atrás. Cloud lanza otro ataque eléctrico cegando a todos, pero cuando el humo baja una enorme mano sale disparada y golpea a Albu en el pecho, lanzándolo lejos y abriendo un cráter en el suelo. Calix se horroriza al darse cuenta de que ese golpe debería haber sido para él. Thomas se adelanta y le ordena que no se mueva de su lado mientras el monstruo continúa avanzando. Cloud, cada vez más agotado, salta para lanzar otro ataque mientras Thomas permanece junto al príncipe protegiéndolo, hasta que Calix lo llama y le dice que ayude a lidiar con ese Sasquatch o todos morirían. Pero Thomas no quería apartarse del príncipe porque era demasiado arriesgado. Solo que Calix le advierte que nadie va a venir a rescatarlos, así que si existe una oportunidad de ganar ahora mismo debe aprovecharla. Entonces agarra el brazo del caballero, quien dice que si mueren más soldados quedarán en desventaja numérica. Thomas lo sabe, pero como caballero no puede abandonar al príncipe hasta que Calix grita preguntando hasta cuándo va a desobedecer órdenes. Al oír eso Thomas entiende que no tiene opción. Al final un caballero debe obedecer a su lord y dice que acatará la orden. Calix le agradece y sale corriendo siguiendo el cráter hasta llegar a Albu, que está destrozado en el suelo. Solo de verlo se asusta. En un solo ataque había perdido el brazo y la armadura estaba completamente aplastada. Se acerca diciéndole que no pierda la conciencia porque va a detener la hemorragia. Le arroja una poción en la boca pero sabe que no es suficiente. Cuando retira la armadura ve que el abdomen es prácticamente un cráter. El golpe del Sasquatch fue directo y hay un sangrado interno severo. El problema es que esas pociones de bajo nivel no bastan, necesitan un sanador lo antes posible. Entonces toma la espada del chico y le dice que se mantenga despierto, que volverá lo más rápido posible y garantizará que siga con vida. Poco después en otra parte del bosque se esconde detrás de un árbol, observando a los Sasquatches. Esa era la zona de caza de goblins de la que Lila había hablado.
pero incluso mirando de reojo se asusta al ver a las bestias golpearse el pecho. Eran mucho más fuertes y repugnantes de lo que imaginaba, golpea el árbol pensando que allí realmente podría morir, tiene miedo, aunque quiere confiar en el plan de Lila y está seguro de que ella colocó las trampas. Si todo sale bien no se lastimará, pero este no es un mundo detrás de un monitor, respirando con dificultad. Recuerda a Albu tendido en el suelo y se dice a sí mismo que estará bien, que no va a morir, se prepara mentalmente, sale de detrás del árbol, llama al Sasquatch y le dice que hoy es el día de su muerte. El monstruo corre hacia él pero de repente Calix acciona una palanca y desde atrás se disparan estacas que atraviesan las costillas de la bestia, que cae al instante. Sin embargo, cuando el primer cuerpo cae otro monstruo lo nota y corre hacia él, por poco Calix esquiva el ataque y acciona otra palanca, una cuerda cae desde arriba y el Sasquatch queda atrapado en el suelo. Era una trampa de telaraña extremadamente afilada y además Calix había pedido a Lila que impregnara las estacas con veneno de sirena, un anestésico extremadamente potente. Al ver lo débil que queda el monstruo cree que funcionó, se acerca, saca la espada y la clava en el centro de la cabeza. La sensación de la hoja atravesando el cráneo es totalmente distinta al juego y al retirarla la sangre brota como una lluvia. Todo es repugnante, nunca imaginó que tendría que llegar a ese punto, pero ahí está arrebatando vidas con sus propias manos, luego va hacia el otro y lo remata mientras murmura que esas criaturas son detestables. Pero en medio de su monólogo un goblin que estaba arriba lo observa, el monstruo se acerca sigilosamente por detrás y no le da tiempo a reaccionar, la sangre salpica y al girarse ve que alguien se lanzó delante de él, cae al suelo y el goblin se aproxima, al mirar de lado se da cuenta de que fue Albu quien una vez más lo salvó, aunque está gravemente herido. Calix es consumido por la rabia y corre hacia el goblin, intenta cortar pero la criatura se agacha y falla el ataque. El goblin se mueve a un lado y casi le asesta un tajo, por poco logra esquivarlo aunque su camisa se desgarra, nota que solo no murió porque los brazos del goblin son cortos. Tras otro ataque su mano empieza a temblar por la debilidad de su cuerpo, intenta calmarse y recuerda que tiene el doble de alcance. Mientras no deje que se acerque puede ganar. De repente el goblin salta desde arriba, Calix vuelve a atacar y apenas roza su oreja, está a punto de recibir una puñalada pero logra esquivar por poco, se da cuenta de que casi pierde un brazo. Antes de recuperarse el monstruo vuelve a atacar, otro corte, otro golpe en la oreja, una embestida más hacia su hombro, pero esta vez logra darle una patada en la mano y lo desarma, grita ordenándole que muera y clava la espada en su pecho, está exhausto, las piernas del goblin dejan de moverse. Suelta la espada y cae de rodillas frente al cadáver, al ver lo que hizo con sus propias manos empieza a vomitar, todo es completamente distinto al juego, realmente creyó que iba a morir. De pronto aparece la ventana del sistema felicitándolo, había derrotado a un monstruo mucho más fuerte que él y por eso recibe recompensas adicionales, además derrotó a un monstruo de clase F. Subiendo del nivel 8 al 11, entonces alguien lo llama, mira a un lado y es Kraut preguntando si está bien, pero enseguida nota los cuerpos y el goblin atravesado, empieza a rodear a Calix asegurándose de que no esté herido. Calix pregunta cómo está el resto, Kraut responde que tras matar a 2 Sasquatches el resto huyó, aparentemente por suerte, aunque ambos saben que fue por el plan de Lila. Entonces Calix recuerda algo y pregunta dónde está el soldado que estaba con él. Kraut pregunta si se refiere a Albu y Calix asiente, señalando el cuerpo cercano. Calix sabía que era imposible que nadie muriera en la misión, pero al ver a Albu pide disculpas, culpándose por no haber sido más cuidadoso. Kraut observa en silencio y dice que no fue su culpa y que Albu murió de forma honorable en el campo de batalla, pero Calix le grita que deje de decir tonterías, la muerte es muerte y no tiene nada de honorable. Kraut entiende que es la primera vez que el chico pierde a un subordinado y comprende cómo se siente, pero entonces colocan más cuerpos frente a él, Calix queda paralizado y pregunta qué pasó. Kraut responde que murieron 3 y uno resultó herido, considerando las circunstancias fue un buen resultado, pero Calix solo puede pensar que todo es culpa suya, que debió imponer su conocimiento de ese mundo sin miedo a ser expuesto, además solo sobrevivió gracias a las trampas de Lila y porque Albu se interpuso para protegerlo. Aprieta los puños y grita mientras los soldados lo observan, luego pregunta qué se hace con los cuerpos en el campo de batalla y Kraut dice que si no están demasiado dañados pueden llevarlos consigo. Calix ordena hacerlo sin importar el estado. Cuando Kraut va a dar la orden ve a todos llorando. Los soldados están conmovidos porque en ese mundo no es común que un noble se preocupe por sus siervos, al verlo actuar así juran proteger su vida a cualquier costo. Kraut nota que la expresión de todos cambió y que el muchacho se ganó parte de sus corazones. Más tarde se acerca a Calix informándole que están listos para partir y solo esperan la señal. Calix nota que ahora lo miran de forma distinta y al ver su determinación entiende que no es momento de culparse, debe dar esperanza al grupo. Entonces elogia el desempeño de todos en la batalla contra los Sasquatches y dice que ahora avanzarán hacia el destino lo más rápido posible sin abandonar a ningún herido. Los soldados responden afirmativamente. Luego la escena retrocede una hora antes cuando Lila se acercaba y un Sasquatch la lanzó por los aires. Ella esquiva con agilidad, no esperaba que la detectaran tan rápido, lanza un gancho con cuerda y se impulsa hacia el otro lado evitando el ataque y subiendo a una rama, bloquea el camino y baja al suelo.
Cuando se gira el monstruo va a atraparla y cae de lleno con la boca en una trampa, inmovilizado solo quedaba rematarlo, pero el monstruo sigue moviéndose, arranca un árbol del suelo y avanza para abrazarla. Ella esquiva con facilidad y pasa por detrás enrollando la cuerda en su cuello, cuando el Sasquatch se da cuenta ya está siendo estrangulado, de algún modo la técnica funciona. Ella no cree que pueda romper esos tendones ni agarrar la cuerda por lo fina que es, aún así incluso atrapado sigue derribando árboles, impactada decide terminar rápido. Recuerda que según Calix debía inyectar el veneno de sirena directamente en la sangre, el monstruo intenta golpearla de nuevo pero ella esquiva, se coloca detrás y clava la aguja en la nuca. Hizo todo como él explicó aunque no estaba segura de que funcionara, ahora solo puede rezar, el monstruo no parece calmarse y sigue sacudiéndose hasta romper árboles, pero de repente sus ojos se ponen en blanco y cae de cara al suelo. Lila se sorprende de que haya funcionado, aunque no quiera admitirlo ese maldito rubio sabe más de venenos que ella. Lo extraño es que él cambió de la noche a la mañana, lo observó durante más de un año y ahora parece una persona completamente distinta, al menos espera que sea para su beneficio, porque quizá ahora sí pueda vengarse. De vuelta en las carretas Calix mira atrás y ve a los soldados exhaustos, le dice a Kraut que se detengan. Cuando los soldados se agrupan junto a los árboles se acerca y les ofrece pociones, ellos se sienten incómodos porque son muy caras, Calix se las lanza y les ordena beber. Entonces alguien le pregunta qué está haciendo, Kraut dice que incluso una poción de bajo rango es extremadamente cara y que Russell las preparó especialmente para él, 10 frascos cuestan la mitad de las reservas de la casa. Enfadado Calix pregunta si pretende que los deje sufrir mientras las pociones se quedan guardadas. Kraut se siente incómodo y dice que no es eso. Todos observan y Calix afirma que no se preocupe. Cuando termine la expedición tendrán dinero suficiente para comprar todas las pociones que quieran. Kraut y los soldados se sorprenden, los hombres se inclinan agradeciendo la generosidad del Lord. Calix se queda sin palabras mientras Kraut nota que ahora esos soldados están dispuestos a dar la vida por él. Calix le ordena borrar esa sonrisa tonta y prepararse para partir, y cuando sube a la carreta aparece nuevamente la ventana del sistema, mostrando que el porcentaje de soporte había aumentado al 18%, él sonríe y les dice que sigan adelante, las carretas vuelven a avanzar por el bosque y, pasado un tiempo, alguien grita ordenando detenerse. Claudio pregunta qué ocurre y Calix responde que han llegado al destino. El hombre se queda confundido porque no ve ningún cofre secreto ni tampoco guardias alrededor, así que pregunta qué lugar es ese. Calix pregunta si Lila envió algún mensaje y Kraut responde que no. Entonces Calix ordena establecer un campamento allí por el momento y hasta nueva orden permanecerían exactamente en ese punto. Más tarde, dentro de una tienda, señala una región del mapa y dice que el cofre de la familia Kocharim está justo allí. Kraut pregunta si no está demasiado lejos y Calix responde que no. En ese instante Kraut le grita que observando el mapa tardarían al menos una semana en llegar. Los soldados ya estaban exhaustos de tanto tiempo fuera y si les decían que debían marchar otra semana probablemente muchos desistirían. Thomas añade que quedarse quietos allí también es peligroso porque tarde o temprano serían descubiertos. Calix con pereza les dice que escuchen antes de quejarse. Él solo señaló la ubicación del cofre, nunca dijo que fueran a ir caminando hasta allí. Kraut pregunta entonces si el objetivo de la expedición no era robar el cofre. Calix camina hasta un rincón de la tienda y dice que accederán por allí, comienza a pisar el suelo buscando algo hasta que acciona una palanca, de repente el suelo se eleva y aparece una piedra frente a él. Todos quedan confundidos mientras Calix manipula una especie de rompecabezas. De pronto la piedra vuelve a bajar y al mirar de nuevo se ha convertido en una entrada. Cuando el rubio intenta avanzar los demás lo sujetan diciendo que podría ser una trampa peligrosa. Calix responde que duda mucho que ocurra algo así. Kraut dice que está confundido y quiere saber cómo posee información sobre ese lugar. Calix explica que lo que sabe proviene de una fuente segura y que, considerando que hasta ahora él mismo parecía incompetente, entiende que les cueste creerle, pero pronto lo comprobarían. Kraut se siente algo incómodo y entonces Thomas da un paso al frente diciendo que confía en el líder, que alguien que valora incluso al soldado más débil es digno de confianza. Los demás soldados también afirman creer en él y dicen que aunque sigan ese camino y mueran, sería un honor. Kraut se emociona y Calix les grita que dejen de confiar tan ciegamente, que él sigue siendo débil y ni siquiera puede usar mana correctamente, que son unos idiotas por confiar sus vidas a alguien así. Thomas sonríe y dice que la fuerza no siempre es física. Calix manda a Kraut dejar de llorar y se gira ordenando que es hora de partir. El ejército comienza a descender por las escaleras mientras Calix mira fuera de la tienda y desea que todo haya salido bien con Lila. La escena vuelve a la asesina favorita del grupo, que está recolectando sangre de Sasquatch, se limpia el rostro diciendo que ya tiene suficiente, se planta frente a una caverna y dice que es hora de divertirse, golpea 2 maderas para iniciar un fuego y en la siguiente escena salta de rama en rama observando a lo lejos el incendio que provocó. Con eso todos los Sasquatches de la zona deberían ser atraídos. Pero el problema era otro, unas figuras encapuchadas muy similares a ella pasaban por allí y vieron los cuerpos en el suelo. Lila ya sabía que esas
ratas aparecerían, coloca la mano en la daga y decide acabar con esto, mostrando lo que ocurre cuando se da la espalda a alguien con rango de ejecutor. Uno de los hombres comienza a escribir una carta avisando de una emergencia, habían encontrado el cuerpo de un Sasquatch y no había herido cerca, lo que significaba que alguien capaz de luchar contra una criatura así estaba en la zona y en toda la región solo había una familia capaz de hacerlo, debía informar al vizconde de inmediato. Lila observa desde un rincón, ve cómo sellan las cartas y reconoce que son exploradores, analiza la dirección del viento, toma un poco de sangre de su bolsillo y la lanza sobre un árbol cercano, mientras otro hombre sella una carta ella lo observa desde lo alto. La escena cambia a los Sasquatches llegando al incendio intentando entrar en la cueva hasta que uno detecta un olor en el aire, todos gritan y cambian de dirección. Uno de los mensajeros salta de rama en rama pensando que debe llevar la información lo antes posible, se detiene un instante para observar el camino y recibe un golpe directo en el pecho, al mirar hacia abajo ve la hoja y cuando intenta girarse es pateado al suelo como basura. Lila se acerca al cuerpo, toma la carta y decide que es mejor informar al príncipe, sale corriendo mientras los Sasquatches avanzan por el bosque siguiendo el olor a sangre. Meanwhile el grupo continúa avanzando por el túnel. Calix sabe que aquello fue construido por un mago retirado para realizar experimentos y no tendría sentido llenar su propia casa de trampas. Kraut responde que quizá era por seguridad, pero Calix apoya la mano en la pared y dice que no hay rastros de excavación y que incluso las escaleras fueron creadas con magia. Para lograr eso se necesitaría al menos un archimago de clase 8, lo que demuestra que si esa persona hubiera querido colocar trampas todos ya estarían muertos. Kraut no sabe qué responder y al avanzar encuentran un pasaje que conduce a una sala gigantesca. Emocionado ordena a Thomas proteger al príncipe mientras el resto busca tesoros. Calix indica que cualquier poción de nivel intermedio debe entregarse a los heridos y se sienta tranquilamente en una silla. Thomas le pregunta cómo el vizconde de Cocharim descubrió una ruina así. Calix responde que pudo ser suerte o información filtrada, aunque no está seguro. Thomas comenta que es extraño que incluso tuvieran una esfera de cristal mágica. La expresión de Calix cambia y se pregunta si no será lo que imagina, aunque la protección mágica se había debilitado no era algo que el vizconde pudiera romper fácilmente. Pregunta entonces a quién sirve el vizconde y Thomas responde que al marqués Antonio. Calix piensa que deberá prepararse para lo peor. En ese momento Kraut llega con las pociones intermedias y Calix ordena repartirlas entre los soldados, aunque no puede evitar pensar en lo costosas que son, pero sabe que en un momento así es más importante tener soldados que guardar pociones. También informan que hallaron algunos cristales mágicos, materiales y otras pociones, nada inútil pero tampoco extremadamente valioso. Sin embargo Calix sabe que si el sistema indicó que era una ruina del tesoro aún queda algo oculto. De pronto siente algo proveniente de un rincón de la sala. Kraut extiende el brazo para detenerlo y dice que ya revisaron todo y no hay nada escondido en las sombras, que deje de actuar solo. Pero Calix avanza de todos modos diciendo que no le importa, comienza a palpar la pared, tratando de recordar dónde estaba la puerta secreta hasta que encuentra un pequeño orificio para el pulgar y de inmediato todo se abre, el tesoro aparece y los 10 años de juego valieron la pena. Dentro hay una enorme esfera de cristal rodeada de esferas más pequeñas, además de una sala de vigilancia para monitorear la entrada. Kraut comenta que hay algo muy extraño porque inspeccionaron todas las ruinas y no recuerdan haber visto esa sala. Calix explica que eso se llama una ruina falsa. Antiguamente se construían dos entradas, una fácil de encontrar pero sin nada valioso para que todos se rindieran. Kraut deduce que la ruina falsa es el verdadero cofre secreto de la familia Cocharim y Calix añade que al estar todo conectado se puede llegar allí. Coloca la mano sobre la esfera recordando la función correcta y tras manipularla escuchan un sonido. Kraut corre y ve que una puerta se abre. Calix explica que ese camino lleva a la ruina falsa y añade que hay más, mostrando que desde allí se accede a las minas de plata con las que la familia Cocharim ha ganado tanto dinero. Kraut entiende por fin cómo la familia real nunca lo notó y Calix añade que como no hay nadie presente probablemente solo usen el lugar en momentos específicos y que para evitar rumores seguramente matan a los mineros después. Kraut se enfurece pero Calix dice que está bien, solo necesitan desactivar la esfera de cristal que usan como llave, como modificar códigos de seguridad. Después de llevarse lo que quieren dejará un pequeño regalo. Ordena a Kraut llevar al grupo a recoger las cajas porque es hora de partir. Kraut se entristece de nuevo por tener que alejarse del príncipe. Calix le dice que puede manejarlo solo y él responde que entiende y regresará pronto. Al quedarse solo Calix celebra tener un segundo libre y descubre otro pasaje secreto. Allí encuentra un objeto que conocía bien del juego pero que en persona es distinto, el brazalete del sacerdote de la gran alquimia. Su efecto es que cuando estás a punto de morir genera una barrera protectora durante 2 horas, aunque si recibe un ataque demasiado fuerte se rompe, tiene un tiempo de recarga de una semana y tras 3 activaciones deja de funcionar, pero es perfecto para el que no tiene poder de combate. Se lo coloca pensando que ahora tiene como 3 vidas extra. Cuando está por salir nota una inscripción donde tomó el objeto, intenta leerla y solo entiende que menciona a una tal Hecatoria, el resto es ilegible. Recuerda haber oído ese nombre en el juego, en las leyendas es la diosa que
Enseñó a los humanos a usar magia, pero eso no existía en el juego, así que quizás sea algo exclusivo de este mundo. Cuando toca la inscripción una electricidad recorre su cuerpo y siente un temblor. De repente solo queda su conciencia preguntándose dónde está y por qué no ve nada. Al mirar parece haber un ojo gigante rodeado de energía azul. Se pregunta si esos son los divinos de los que oyó hablar, los dioses que observan a las personas, y de pronto empieza a agonizar al escuchar un no dentro de su cabeza, como si las palabras hubieran sido forzadas directamente en su mente. Una mujer de cabello rojo dice que eso está mal y que es extremadamente inhumano, pero una de las fuentes de energía responde que allí no existía ningún humano y le advierte a Hecatoria que todo ya había sido decidido en la votación, que era mejor que no pensara en romper el pacto. La mujer replica que eso es violencia y que no iba a aceptarlo. Entonces otra voz dice que si ella deseaba tanto ser humana su deseo sería concedido. De repente aparece sobre aquel ojo gigantesco y cae de rodillas. Calix escucha un sonido aterrador cuyo significado no puede comprender. Mientras Hecatoria grita en el centro, él se tapa los oídos porque ya no soporta escucharlo. Las voces le dicen a Hecatoria que ahora ha caído al nivel de un semidios y que ya no es apropiado llamarla por su antiguo nombre. A partir de ahora se convertiría en un objeto de odio y sería arrastrada a una locura miserable por los mismos insectos que tanto apreciaba, y ellos dicen estar ansiosos por ver la expresión que pondrá. De pronto Calix parece volver a la sala. Él está confundido. Todos están confundidos, como si ese fuera exactamente el objetivo del autor. Entonces aparece la ventana del sistema y él queda en shock al ver que ha obtenido un fragmento de la primera autoridad de Hecatoria, una habilidad que inflige daño a todos los enemigos, un daño proporcional a su nivel, imposible de esquivar, aunque cuanto mayor sea el número de enemigos menor es el daño individual. Calix sabe que las habilidades normalmente van del rango F al rango S, pero existen excepciones llamadas habilidades únicas, y por encima de ellas están las habilidades de autoridad, que son completamente distintas, un poder que solo pueden usar los de clase 10, conocidos como semidioses. De hecho, desarrollar una autoridad es la única forma de alcanzar la clase 10, pero otra ventana aparece indicando que ha absorbido un fragmento de autoridad y que el rango de su alma ha aumentado. Ahora Calix está seguro de que quien lo envió a este mundo fue la diosa Victoria, ya que solo habilidades de nivel autoridad pueden herir a un dios. Quizá ella espera que él se vengue por ella. El loco dentro de su cabeza comienza a reírse cubriéndose el rostro, preguntándose si ese será realmente el objetivo final del juego. Aunque se siente claramente manipulado, decide que lo quiera o no va a llegar hasta el final. Entonces Kraut regresa y pregunta si ya terminó. Aunque le dice que no se sorprenda, Calix queda algo confundido y la escena cambia, mostrando que todo ha sido curado y el ambiente es animado. Había tanto tesoro en la sala que necesitaban más tiempo para recolectarlo. Solo los cofres de monedas superaban las 30.000. Calix se entusiasma porque es mucho más de lo que esperaba, y Kraut añade que además hay varias cajas llenas de lingotes de plata equivalentes a unas 100.000 monedas de oro. El único problema es que transportar semejante cantidad con una sola expedición no será fácil. Calix piensa que jamás imaginó que su mayor problema sería tener demasiado tesoro, pero para él no es un inconveniente porque cuando mató al Goblin obtuvo la habilidad de inventario. Sonríe con confianza mientras Claudio no entiende su entusiasmo. Calix solo le dice que acerque las cajas porque él se encargará. Pregunta si eso es todo y recibe una confirmación. Entonces ordena preparar a todos para el regreso. Claudio acepta sin saber qué planea el muchacho, pero Calix sabe que en este mundo no existe el concepto de jugador ni de habilidades y que explicar qué es un inventario tomaría demasiado tiempo, así que decide demostrarlo. Kraut comenta que todos están afuera y pregunta qué harán con las cajas. Calix muestra el brazalete y dice que lo obtuvo allí, que es un artefacto extremadamente raro con magia de subespacio y espacio suficiente para guardar todo. Kraut abre los ojos sorprendido y pregunta de dónde sacó algo así. Calix le pide silencio y que lo mantenga en secreto. Kraut entiende que algo tan valioso sería peligroso si otros lo supieran y se retira. Ahora Calix se concentra en su objetivo, piensa en el inventario y la ventana del sistema aparece. Se pregunta si será tan simple como en un juego. Toca una caja y esta aparece de inmediato en el inventario como lingotes de plata, exactamente como imaginaba. Comienza a llenarlo sin dificultad. Con todos los tesoros recolectados llega el momento de regresar. Sube las escaleras y los soldados lo reciben diciendo que todo está listo para el viaje de vuelta, pero Calix mira a su alrededor y pregunta si Lila aún no ha regresado. Kraut dice que no y sugiere que quizá los traicionó y huyó, razón por la que nunca confió en ella. Calix le dice que deje de decir tonterías. No fue coincidencia que los Sasquatches huyeran durante la batalla. Tras explicar lo ocurrido todos quedan asustados y Kraut admite que atacar el nido de los Sasquatches en solitario era una misión suicida. Aunque no le agradaba a Lila, tampoco quería que muriera así. Calix explica que pensó en enviar soldados pero nadie confiaba en ella y por eso tuvo que ir sola. Kraut se da cuenta de que estaba equivocado y que fue gracias a ella que sobrevivieron. Calix añade que si aún no ha vuelto es porque algo sucedió y que gracias a ella evitaron innumerables sacrificios, así que es hora de ayudarla. Todos se ponen en alerta y Kraut dice que seguirá las órdenes del Lord. Los demás caballeros coinciden en que si ella arriesgó su vida para salvarlos ellos deben ayudarla, mientras el propio Kraut piensa que al menos ahora cumplirá con su deber como caballero.
Calix ordena formar un escuadrón para ir tras ella mientras el resto se oculta en ese lugar. Considera dos posibilidades: que haya sido perseguida por el jefe de los Sasquatches o por la organización a la que pertenecía. Por ahora cree que fue un Sasquatch ya que no apareció ningún otro perseguidor. Además confía en que ella es lo bastante cuidadosa como para no ser capturada fácilmente. El problema es cómo encontrarla. Kraut pregunta qué harán y Calix pregunta si todos están listos. El plan es ir directo a la base de los Sasquatches y vengarse de esos monstruos. Antes de que Kraut proteste, Calix le entrega unas hierbas y le dice que solo debe quemarlas. Producirán una especie de aceite que deberán aplicar a las armas. Le ordena no quejarse y Kraut obedece mientras mira al cielo pidiendo que Lila los espere. Poco después llegan a la base de los Sasquatches y están seguros de que dentro solo hay hembras y crías. El plan es eliminarlas primero, para obligar a los machos a entrar en la cueva. Aunque dudan porque saben lo peligrosas que son esas criaturas, Calix les dice que lo comprueben por sí mismos con el poder del veneno que aplicaron a las armas. Avanzan y los Sasquatches perciben el movimiento. El ejército se lanza al ataque y cuando comienza la batalla Calix escucha a otros acercándose. Corren hacia la cueva y él dice que ahora es su turno. Siguen huellas y Calix afirma que Lila no sería derrotada por algo así, por eso siguen la pisada más grande. Thomas corre a su lado y en el camino pregunta si le gusta la mujer. Admite que es muy atractiva. Calix le dice que se concentre en la misión, pero Thomas responde que jamás imaginó que ella se ofrecería voluntaria para algo tan peligroso. Calix explica que ella también entendió que la necesitaban y que ahora la familia Chiakim es el único lugar seguro para ella. Pensando en su apariencia sabe que en la Tierra sería una celebridad, pero aquí no le importa, quizá porque siempre vivió luchando por sobrevivir. Recuerda que el primer gran evento del juego se llamaba la invasión de Jaboru y que la facción de estas montañas tuvo un papel clave. Tal vez todo fue planeado desde el principio. Dentro de la cueva Kraut está sorprendido por la victoria y los soldados celebran diciendo que como el Lord afirmó fue fácil matar a los Sasquatches con el veneno, pero él dice que no hay tiempo para descansar y salen corriendo. Kraut está emocionado y dice que cuando se trata de venenos respeta a Calix desde el fondo de su corazón. Al menos espera que Lila esté a salvo, pero de pronto ven a alguien caído en el suelo con sangre en la boca. En el camino Thomas y Calix se alarman al ver a Lila tendida en el suelo rodeada por dos lobos. Thomas se adelanta y mata al primero mientras Calix corre a ayudarla. La herida es mucho más profunda de lo que esperaba y usa de inmediato una poción de nivel medio. Por suerte es suficiente aunque la recuperación será gradual y necesitará varias más. Thomas regresa diciendo que ahuyentó a los lobos y ayuda a Calix a girarla mientras le da la poción. El color de su piel mejora y todos se sienten aliviados hasta que Kraut aparece y Calix dice que llegaron a tiempo. La escena avanza una semana después en el castillo de Chiakim, donde Calix está entrenando. Parece casi una chica por lo delicado de su físico, pero ya está en nivel 18. Nada mal para alguien de 15 años cuando un adulto promedio ronda el 20. Russell observa y comenta que al menos su resistencia ha mejorado bastante. Kraut añade que se ve muy distinto al día de la exploración de las ruinas, quizá esté tomando algo secreto. Calix entrena con estilo decidido y dice que su camino para subir de nivel apenas comienza. El sirviente sugiere iniciar el entrenamiento de esgrima pero Russell dice que primero su cuerpo debe recuperarse. Entonces Calix dice que hoy tiene algo que resolver en la torre mágica. Kraut no lo sabía pero Calix le dice que se prepare porque irá con él. Russell observa y comenta que ahora confía bastante en el joven, no sabe cómo pero está seguro de que tiene un talento excepcional y que realmente se preocupa por sus subordinados y la gente del territorio. Russell admite que últimamente es difícil entender sus acciones y forma de pensar. Kraut señala que aunque sea talentoso aún necesita un maestro que lo guíe, pero Russell dice que la prioridad ahora es recibir el título oficial, completar la ceremonia de mayoría de edad y avanzar a clase 4, aún. Así es cierto que el miedo por el futuro del territorio había desaparecido, jamás imaginó que alguien adecuado aparecería tan pronto. La escena cambia entonces a la filial de la Torre Mágica en el territorio de Chiakim. Dentro de una biblioteca que parece infinita alguien les da la bienvenida. Nuestros dos chicos aparecen y surge de inmediato otra presencia peligrosa, lo que hace pensar en Lila y en dónde habrá quedado la chica que desapareció tras el rescate. La mujer les da la bienvenida al apuesto muchacho y al hombre musculoso, los toma a ambos y les dice que se sientan como en casa. Se la ve demasiado animada para ser una maga, algo que resulta extraño. Luego pregunta si desean té y utiliza magia de telequinesis para colocarlo frente a ellos. En cuanto toca la tetera empieza a salir vapor y Calix se sorprende al notar que en un lugar tan aislado haya una maga de clase 5, su nombre es Rose Dreamwalker, tiene 32 años y un nivel de 56. Ella sirve el té y le pregunta por qué parece tan asustado. Calix responde que no esperaba encontrar a alguien tan increíble en una zona rural. Mientras Kraut ya empieza a preguntarse si esa mujer es el tipo que le gusta al chico, Calix comenta que con solo calentar el té al instante ella demuestra ser al menos clase 5 y que es imposible que una mujer de 20 años logre eso a menos que tenga un talento extraordinario. Aunque sabe perfectamente que ella tiene 32, solo la está halagando. Rose se pone nerviosa y casi cae en la trampa. Kraut iba a decir algo sobre la edad pero Calix lo pisa discretamente. El halago
funciona y ella, feliz, admite que ya pasó de los 30, Calix sonríe y dice que no lo parece en absoluto y le pregunta si tiene algún secreto para mantenerse tan joven, ella responde que solo se lava la cara con agua. Kraut se queda escuchando esa conversación un buen rato hasta que finalmente Rose pregunta qué los trae por allí, entonces Calix va directo al punto y dice que quiere comprar pergaminos de explosión. Ella se sorprende y comenta que es un cliente bastante particular, explica que 30 pergaminos costarían 600 monedas de oro pero que por ser tan guapo se los dejará en 500. Calix se anima al ver que puede usar su apariencia para conseguir descuentos y pregunta si eso no le traerá problemas. Rose le dice que no se preocupe porque tiene autoridad para ajustar los precios. Entonces Calix añade que en realidad tiene otro pedido, uno un poco difícil de decir, quiere pedir prestado del fondo de reserva, eso ya no le agrada tanto y ella pregunta cuánto necesita. Cuando él dice 60.000 la mujer escupe el té, obviamente responde que no puede prestar tanto dinero, pero Calix revela que dejará monedas de oro y lingotes de plata como garantía mientras no pague, y que incluso puede pagar intereses. Al oír eso Rose se anima de inmediato. Calix aclara que será por un periodo corto porque necesita el préstamo con urgencia, de lo contrario sería una locura justificar de dónde saldrían tantas monedas. Ella baja la cabeza, se disculpa y dice que oficialmente es demasiado, que el supervisor lo rechazaría. Calix no esperaba eso y piensa que quizá la afinidad no era suficiente o fue demasiado directo, sin embargo Rose dice que conoce otra forma. Se lleva la mano a la boca y explica que la central no vigila demasiado su sucursal, podrían hacerlo en secreto entre los tres, si paga en 6 meses no habría problema, pero pasado ese tiempo ella vendería el oro y la plata para recuperar el dinero. Calix se entusiasma porque ese era exactamente su plan. Los magos son codiciosos y necesitan recursos para investigar. Ella cegaramente cree que él no podrá pagar y se quedará con los intereses. Calix se inclina agradecido diciendo que se sentiría muy aliviado si puede ayudarlo, pensando que así ya resolvió la deuda con Gerard. Mientras tanto Gerard está frente a un subordinado pidiendo mapas, furioso porque una de las patrullas cercanas al cofre desapareció. Empieza a sospechar que algo anda mal y se da cuenta de que si alguien tuviera un acceso directo al cofre tardaría menos de un día. Estalla de rabia y ordena preparar a todos para ir a las tierras de Gorda, pero el camino directo resulta distinto. El antiguo equipo de Lila se topa con golems y como Gerard va detrás no tienen opción, un golem ataca y los lanza por los aires. Los más débiles mueren aplastados sin siquiera poder reaccionar, otro intenta advertir pero también es eliminado. Varios caen uno tras otro mientras Gerard observa en silencio y el instructor se pregunta por qué apareció un golem. Una criatura así no surge de forma natural, lo que significa que hay al menos un mago de clase 5 cerca. Le sugiere a Gerard retirarse pero este grita que no importa, deben seguir adelante y limpiar el camino en 24 horas porque hay tributos que pagar al marqués. Aunque todos mueran deben continuar. De vuelta en la torre alguien pregunta si recibieron un regalito. Rose bromea preguntando si se trata de un romance. Calix lo niega y ella dice que entonces le gustaría recibir un regalo. En ese momento Lila llega a la puerta y se pregunta si esa bruja realmente está intentando seducir a su lord. Un asistente avisa que todo el equipaje ya fue guardado en la torre mientras Lila observa fijamente a Rose. Calix agradece el trabajo y le entrega algo a Rose, luego pide que Kraut y Lila esperen afuera. Una vez solos Lila pregunta por qué el príncipe hablaba con esa maga. Kraut silba fingiendo no saber nada. Mientras tanto Rose está encantada porque Calix le regaló un collar de perlas doradas. Él dice que es una muestra de gratitud por los fondos que está preparando. En realidad es un artefacto que el sistema le mostró. Le recuerda que mantenga todo en secreto porque de hacerlo oficialmente los papeles jamás serían aprobados. Aunque sabe que ella quiere quedarse con los intereses, Rose acepta y dice que puede contar con ella. Luego pregunta para qué quiere tantos pergaminos de explosión, si acaso se prepara para una guerra. Calix se sorprende por su habilidad para sacar información y responde que no, que los usará para minería. A ella le parece extraño usar algo tan caro solo para acabar y pregunta si encontró una mina de oro. Calix, cansado de tantas preguntas, se despide diciendo que continuarán la conversación otro día. Ya afuera comprueba que tiene los 60.000 en el inventario y que ahora todas las deudas del territorio pueden pagarse. Está ansioso por ver la reacción de Gerard cuando descubra que su tesoro fue robado. Y aunque para la corona él no signifique nada, no piensa dejar libre a quien ordenó asesinarlo. La venganza aún no ha terminado. De vuelta con el golem, los hombres logran exponer su núcleo tras encadenarlo. Uno lo ataca y el núcleo explota esparciendo rocas. Casi todos mueren. Aunque logran destruirlo, pierden al 60% del escuadrón. Gerard ordena avanzar y al llegar a la puerta del escondite la esfera de cristal no funciona. Se detecta acceso no autorizado y se activan las medidas de seguridad. Al no poder abrirla huyen y el sistema de defensa comienza a invocar criaturas. Más tarde en la carreta Calix pregunta a Lila dónde oyó todo eso. Ella dice que mientras él coqueteaba con la maga, él se justifica diciendo que fue solo negocios. Luego le pregunta qué haría si traicionara al vizconde. Ella responde que Gerard intentaría sobrevivir a cualquier costo y no dudaría en traicionar. Calix entiende que Gerard no se dejaría matar fácilmente. Mientras Lila observa notando que él planea algo de nuevo, engorda a los hombres finalmente.
Exterminan a los monstruos, pero casi todas las fuerzas del vizconde mueren, usan pergaminos de explosión para abrir la entrada, dentro no hay tesoros, encuentran solo un pergamino en el suelo. Al abrirlo descubren demasiado tarde que era un explosivo y todos mueren en la explosión. En cuanto Gerard se levantó, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, la mayoría de los hombres que habían salido a buscar los tesoros habían quedado enterrados bajo los escombros y en ese momento Gerard lo entendió todo. Con lo sucedido serían ejecutados por el vizconde Selvio, así que era hora de activar un plan de emergencia. Se acercó a uno de sus hombres y le dijo que siempre había estado agradecido con él, pero el otro apareció por detrás y lo asesinó sin dudar. Gerard le dijo que no se culpara porque había hecho lo correcto, el secreto no podía salir de allí. Acto seguido otro más fue eliminado. Uno de los compañeros comentó que estaba seguro de que alguien como Kep no se quedaría callado, que sentirían algo extraño en esa región y tarde o temprano lo descubrirían todo. Gerard respondió que ya no importaba, lo único que podían hacer era seguir el plan de emergencia. La escena cambió a la villa del vizconde Selvio. Gerard estaba allí arrodillado mientras el anciano permanecía en silencio, hasta que finalmente dijo que ya había oído la historia. Gerard golpeó su cabeza contra el suelo pidiendo perdón, pero Selvio respondió que no le importaban las disculpas, que lo único que importaban eran los resultados. Quería saber dónde estaba la plata que había reservado para la gran causa. Gerard explicó que probablemente fue obra de saqueadores de tumbas, que de alguna manera se habían establecido a un día de distancia y habían excavado hasta allí. Selvio respondió que eso no tenía sentido porque el sistema de seguridad se habría activado y además cavar hasta ese lugar llevaría demasiado tiempo. Gerard insistió en que la mayoría de las monedas de plata aún estaban allí, que era imposible que unos simples saqueadores robaran todo. Además ya estaban vigilando a todos los mercaderes de la región para descubrir a dónde irían a parar esos metales preciosos y, una vez descubierto, los emboscarían, ya que la plata no es algo fácil de transportar lejos y tarde o temprano quien la robó tendría que volver para venderla. Selvio dijo que entendía y ordenó capturarlos en cuanto regresaran. Gerard aseguró que así sería. Entonces Selvio abrió un cajón y dijo que era mejor presionar hasta que devolvieran cada moneda, pero que alguien debía pagar por lo ocurrido y, por supuesto, Gerard debía recibir su castigo. El mercader suplicó por su vida, pero Selvio lo atacó por la espalda y lo insultó llamándolo bastardo traicionero, preguntándole si realmente se estaba riendo de él. Mientras Gerard pensaba que debía soportar ese infierno, Selvio continuó azotándolo diciendo que el mayor problema era que había perdido la mitad de las fuerzas de la sombra, algo que habían entrenado durante años y que ahora se había vuelto inútil por su culpa. Tras mucho castigo se detuvo y dijo que sus quejas no significaban nada, pero afectar la gran causa era imperdonable. Anunció que a partir de ese momento Gerard no tendría ninguna autoridad sobre las fuerzas de la sombra y que solo podría moverse con su permiso. Gerard aceptó. Entonces Selvio añadió que necesitaban dinero urgentemente para los tributos y que debía informar al territorio de Chiaquín que iniciarían la confiscación de sus bienes. Aunque no tuvieran mucho valor serviría para los pagos, y si no era suficiente, el propio Gerard tendría que vender lo que poseía. Gerard dijo que entendía mientras pensaba que jamás perdería todo lo que había conseguido. Selvio se sentó y le recordó que no había sido perdonado y que debía encontrar la plata o ya sabía lo que ocurriría. Gerard aceptó y se retiró. Afuera uno de sus hombres le preguntó si estaba bien, le dio una poción y le dijo que debían volver a la base. Gerard preguntó por Jacob y le dijeron que había bebido demasiado y ya no servía para nada, pero que habían reclutado a un chico del desierto que se parecía al príncipe Calix. Gerard expresó su desprecio por la gente del desierto pero preguntó cómo iban los preparativos. Le respondieron que en 3 días todo estaría listo y que, dado que la mitad del escuadrón estaba muerto o herido, era la oportunidad perfecta para escapar y empezar una nueva vida. Aunque no estaba del todo convencido porque el heredero de Chiaquim había ganado fácilmente la sucesión, unos días después Kraut entró en la sala avisando que Gerard Mirkas había venido a visitarlos por las deudas. Russell dijo que era tal como el príncipe había previsto y pidió que Kraut lo acompañara, pues ya no intervendría porque confiaba en la capacidad del joven para liderar el territorio. Gerard llegó sonriente comentando lo bien que estaba el físico del chico, pero Calix respondió que no saludaba a personas innecesarias y que su arrogancia ya estaba poniendo a prueba su paciencia, así que fuera directo. Gerard abrió los brazos y anunció que la confiscación oficial comenzaría porque el territorio no podía pagar los 60.000 de oro y tomarían todo como garantía. Calix preguntó qué haría si se negaba y Gerard respondió que llamaría a un oficial senior y realizaría una inspección forzada. Kraut lo insultó pero Gerard dijo que no era momento de violencia, solo debía ser más firme para recuperar su dinero. Calix respondió que si realmente pensaba que era tan grave debía retrasar el pago. Gerard insinuó que quizá con más sinceridad podría hacerlo. Kraut entendió que estaba pidiendo un soborno, pero Calix decidió seguir el curso normal y dijo que sí había reunido el dinero. Gerard se levantó sorprendido preguntando cómo había conseguido 60.000 en tan poco tiempo. Calix colocó los documentos oficiales sobre la mesa y luego mostró barras de plata, 32 piezas en más de 400 cajas. Gerard entendió de inmediato que era la plata que él mismo había escondido del vizconde y todo encajó. Ahora estaba acorralado porque si se oponía sería denunciado y ejecutado. Entonces Calix le dijo que dejaran de fingir y le dio 2 opciones, confesar ante Selvio o
Traicionarlo y huir. Gerard dudó. Calix le ofreció ayudarlo a sobrevivir si escapaba, una oportunidad única. Gerard respondió que solo huir no era suficiente, necesitaba protección real. Calix le hizo firmar un documento que confirmaba que todas las deudas habían sido saldadas y entonces le revelaría el plan. Gerard rió nervioso diciendo que el chico era aterrador y aceptó firmar porque no tenía otra opción. Calix agradeció mientras Gerard pensaba que algún día se vengaría, y así termina esta parte de la historia, ya que por ahora no hay más capítulos publicados, quedando a la espera de nuevas entregas donde el príncipe Calix y la asesina volverán a brillar.